tardes a todos y todas, a los que están acá presentes, a los que nos están siguiendo por Zoom, también darles la bienvenida a un nuevo ciclo de charlas. Me voy a presentar, yo soy la doctora Verónica Tute, soy profesora de alta dedicación de la Universidad Católica, dirijo la maestría en Psicología de la Salud y el Deporte y junto con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales es nuestro tercer año que venimos haciendo un ciclo de charlas. Para nosotros es un placer poder recibirlos en nuestra casa y poder hablar de temas que son sumamente relevantes para el deporte y para la salud en el contexto deportivo. Así que, bueno, junto con Diego les vamos a dar la bienvenida. Después voy a presentar a quien va a moderar este encuentro y después sí vamos a hacer la presentación de nuestros panelistas para que, bueno, podamos tener una tarde de intercambio, de aprendizaje y bueno, que sea la primera en este año de 3, pero que el año que viene seguro vamos a volver con más. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Me presento, soy Diego Scotti, actual presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Como bien decía Verónica, bueno, retomamos, creo que sea el tercer año del ciclo de charlas que estamos realizando, visibilizando distintas temáticas y bueno, obviamente acompañados en las mismas por grandes personas, grandes profesionales como vamos a tener hoy y bueno, que nos van a hacer una presentación y siempre también apuntando al intercambio y al aporte de cada uno de ustedes. Así que bueno, bienvenidos. De nuestro lado, como integrante de la directiva, agradecerte, Verónica, a la Católica por este vínculo que hemos realizado ya hace un par de años y bueno, y este tipo de eventos, la verdad que son muy importantes para nosotros para visibilizar, como decías, distintas temáticas. Así que bueno, que lo disfruten mucho y bueno, vamos arriba. Bueno, le voy a dar paso y la idea es poder presentar a cada uno de los panelistas, pero bueno, a nosotros nos va a tocar presentar a la magíster Lorena de León, porque es profesora de la casa. Lorena es profesora de una de nuestras facultades. Además, contarles que además de toda su historia y trayectoria, que es enorme, es hija de Hugo de León, con lo cual también tiene toda esa historia de haber sido hija de un jugador de fútbol, de un entrenador de fútbol. Y bueno, yo creo que eso también le picó el bichito de su formación, que cuando la veamos, además de ser abogada, recibida de la Universidad de la República, hizo una maestría que está relacionada con lo que es, allá lo tengo, pero para poder ver aquello, suerte a los que vienen después. Es magíster en Derecho de la Infancia y las Políticas Públicas, también en la UDELAR, y realizó su tesis de maestría en el fútbol formativo, que es ahí donde nos conocemos con Lore, que vino, me acuerdo, hace muchos años a la universidad a hacer una entrevista, porque yo trabajo en las formativas del Club Nacional de Fútbol, y bueno, para poder conocer un poquito cuál era esa realidad. Es una abogada de vocación, pero también yo le diría que tiene mucho de psicóloga dentro de su área y su visión. Así que bueno, hoy Lore va a estar moderando, siendo de alguna manera llevando el tiempo y los tópicos que vamos a ir abordando. Y nada, agradecerles nuevamente la presencia y volver a hacer hincapié en lo importante que es tomarnos un tiempo para hablar de estos temas, ¿sí? Por más que hoy estemos hablando más de derechos y estamos hablando de temas que tienen que ver con lo legal, todo hace al concepto de salud. ¿Sí? No es solamente estar en un consultorio con un agente, sea médico, psicólogo, fisioterapeuta, sino que la salud se hace y se construye de diferentes vías y los derechos que todos podemos tener, en este caso los jugadores de fútbol, las jugadoras de fútbol, es una construcción hacia la salud. Así que bueno, que lo disfruten, le damos la bienvenida a Lorena y al panel para que se acerquen y Lore va presentando. Bueno, buenas. ¿Se escucha? Hola.
Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias por la presencia. Gracias Verónica y gracias Diego por la presentación y la invitación. La idea entonces es presentar a los panelistas, colegas todos, y después hacer un breve comentario sobre este panel de abogados en la maestría de salud y deporte. Les pido si se animan a pasar ahí. ¿Vos, Vero? Ahí está. Bueno, nos visita Alexandra Gómez. Me matas con el apellido. Voy a dejarlo en Gómez. Ahí está. Abogada, escribana, también egresada de la UDELAR, máster en Derecho Comercial Internacional de Países Bajos, diplomada en Liderazgo para Mujeres en la Universidad de Oxford, asesora jurídica de FISPRO. Ahora vamos a ver en qué consiste este trabajo y cómo se vincula con esta charla, y docente en varias universidades del mundo. Bienvenida, Alexandra, muchas gracias. Florencia Chirico Poses, ¿viste? Abogada y escribana de la UDELAR, magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Montevideo, directora del estudio jurídico FCP, especializada en Derecho Deportivo y asesora legal de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales del colectivo Más Unidos que Nunca. Y finalmente, Martín Amorelli, también abogado y escribano de la UDELAR, máster en Gestión Deportiva y Competencias Jurídicas en Barcelona, especializado en Derecho Deportivo y también abogado de la Mutual Uruguaya. Muchas gracias a los tres. Bueno, brevemente, además de agradecerles el tiempo y la presencia, contextualizar un poquito la idea de las charlas, ¿no? Esto de las desigualdades en el contexto deportivo y cómo vinculamos aspectos jurídicos con la salud. ¿Cuál es el nexo? Y en realidad hoy vamos a hablar de algunas novedades que tienen para compartir los colegas, los tres integrantes del panel, tanto referidos al nuevo estatuto del jugador profesional como el trabajo internacional de Alexandra, que creo que también a veces hacer contexto nos ayuda. Pero la relación de cualquier persona o el derecho y cómo ubicamos o calificamos a una persona ya nos da un marco. Es decir, muchos de los problemas de salud que tratamos o que hablamos cuando hablamos en la materia deportiva tienen origen en conflictos o en cuestiones jurídicas. Y ahora vamos a ver por qué, o por qué calificar a una relación de determinada manera, o el trato o las obligaciones que tienen que tener las instituciones respecto de sus deportistas, cómo eso de alguna manera tiene una relación directa con la salud. Y en segundo lugar, no menos importante, el proteger y garantizar las condiciones de salud es una obligación de las instituciones en el marco de las relaciones profesionales, sin duda, y en las relaciones formativas, mucho más, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Así que la conexión la quería explicitar y ahora sí dar paso a los temas que teníamos previstos para hoy en este contexto. Bien, me traje un trencito. En primer lugar, con relación, siempre comenzando con, además para poder compartir novedades del nuevo estatuto del jugador, la idea era comenzar ingresando especialmente en el derecho a la ocupación efectiva. ¿Qué significa y cómo lo conectamos con este ciclo de charlas? Para eso creo que... A ver. Hola, buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy grande a la Universidad Católica y también a la Mutual por habernos invitado y por generar este ciclo de charlas que siempre es muy interesante para todos, sobre todo el intercambio. Creo que el derecho y la salud están sumamente vinculados, mucho más cuando hablamos del deporte y sobre todo que de un tiempo a esta parte también se ha empezado a poner mucho más sobre la mesa y a hablar mucho más de temas de salud mental. Entonces, bueno, un poco la propuesta que trajimos los tres cuando elegimos la temática y para compartir con ustedes, bueno, son aquellas cuestiones y aquellos derechos
o circunstancias que encontramos en la vida diaria y en la vida profesional de los deportistas en general y en este caso de los futbolistas, que es lo que nosotros nos especializamos, para ver, bueno, cómo justamente la salud influye en aquello que nosotros tenemos que abogar por defender. Y justamente el derecho a la ocupación efectiva guarda mucha relación con la salud y con el profesionalismo. Un poco el punto de partida, que es el nuevo estatuto del jugador de fútbol, fue porque la reforma que pudimos lograr en febrero de este año, para mí en lo personal, y creo que Martín y Alexandra también lo van a compartir, fue un hito muy importante haber podido introducir el concepto de ocupación efectiva a texto expreso en el estatuto. Si bien no está recogido así como ocupación efectiva, sí se estableció como una de las obligaciones de los clubes que deben asegurar a todos los futbolistas estar presente y participar de todas aquellas actividades colectivas y preparatorias de la práctica profesional. Y un poco está bueno hacer referencia a cómo surgió eso, porque en realidad es algo que surgió justamente en la práctica y que con la experiencia del trabajo a diario que tenemos con Martín y con la directiva en el gremio, lo recogimos y lo pudimos volcar en el estatuto. Y un poco, y Alexandra seguro va a poder ampliar esto porque no es algo que pasa en el fútbol uruguayo, es algo que pasa a nivel internacional. Hay prácticas que por su habitualidad parece que fueran correctas y fueran válidas. Y muchas veces escuchamos o vemos relatos de futbolistas que lo vieron en carne propia, que lo vieron en algún compañero, que bueno, por alguna diferencia con el cuerpo técnico, con la directiva, empiezan a entrenar en solitario, corren alrededor de la cancha, van a entrenar con divisiones inferiores cuando en realidad están en el plantel principal. Y bueno, parecería en principio que como es una práctica que es habitual y que ya le pasó a un compañero, parece que está bien, que es correcto. Y la realidad es que no. Y justamente lo que nos pasó hace 2 o 3 años, fue prepandemia creo, es que nos reunimos con un plantel en particular para tratar un tema que nada tenía que ver con la ocupación efectiva y afrontar otro problema que tenían. Y dentro del relato que surgió esto de que, bueno, apartaron un compañero, apartaron a otro y están entrenando solos. Y ahí con Martín se nos prendieron las alarmas y fue como, ¿cómo está pasando esto? Y está naturalizado. Sí, pero ¿qué? ¿No se puede? No, en realidad no. Y cómo eso estaba haciendo mella en lo colectivo y en la salud mental del colectivo e individual de aquellos que estaban todos los días levantándose para ir a correr alrededor de la cancha en vez de poder entrenar. Entonces, bueno, entrando más a la parte conceptual, el derecho a la ocupación efectiva es eso, es como la contracara del deber primario que tiene el empleador de dar trabajo. Más allá de que el empleador debe pagar el salario, uno dice, bueno, yo trabajo para cobrar, sí, es verdad, pero primariamente el empleador me tiene que asegurar el poder trabajar. Y pasándolo al plano del futbolista es entrenar, porque el entrenamiento no es solamente para cobrar un salario, sino que el entrenamiento es lo que pone al futbolista en competencia, lo que le permite desarrollarse profesionalmente, lo que le permite incrementar su aptitud física, su aptitud mental y efectivamente sentirse, digamos, cuando uno dice trabajar dignifica, no es solamente una frase, ¿no? Creo que es mucho más que eso y que engloba justamente toda la temática de salud y profesional. Y entonces, bueno, desde ahí lo empezamos a trabajar, logramos que se introdujera en el estatuto y es un poco eso, ¿no? Como el deber primario del empleador de dejarme entrenar, de dejarme trabajar, que únicamente puede ser excluido el futbolista, obviamente, en situaciones como una situación de lesión donde, bueno, tenga que recuperarse y no pueda estar entrenando con el colectivo. Pero siendo que el fútbol, en que en este caso estamos hablando, es un deporte colectivo, el entrenamiento tiene que ser colectivo. No puede el deportista estar entrenando solo y entender que por eso se le está dando trabajo. E inclusive FIPRO, que después seguro Ale puede ahondar más en el tema, ha sido bastante categórico en ese sentido y ha entendido que inclusive un futbolista, por más que le presten un cuerpo técnico a su disposición para entrenar, si no entrena en colectivo, se está vulnerando el principio de ocupación efectiva, se me olvidó la palabra. Entonces, bueno, es sumamente importante eso. Y el límite, porque uno muchas veces cuando nosotros los planteamos con los clubes, inclusive en la discusión de la reforma de los estatutos, nos decían, pero bueno, entonces lo tengo que poner a jugar. No, claramente eso es un límite. La competencia, la exhibición pública es un límite al derecho a ocupación efectiva. Lo que sí tiene que tener el futbolista es la posibilidad de entrenar y de estar disponible para eventualmente poder competir. Después, si compite o no compite, si el domingo juega o no juega, entra o no entra en la
la cancha, eso ya es una decisión que tiene que tomar el técnico. Porque muchas veces lo que pasa acá y seguramente en el ámbito internacional es que se solapan sanciones con esto de, bueno, no sé, no vas a renovar el contrato y bueno, no te vamos a tener en cuenta, entonces eso, empieza a correr alrededor de la cancha, hace ejercicios por separado y obviamente eso, digamos, va socavando la salud mental del futbolista, y que es eso, ve truncada su carrera, ve truncada su posibilidad de poder incrementar su aptitud física y de poder seguir avanzando, y eso trae muchas consecuencias. Nosotros lo vimos en ese caso que les contaba hoy, que más allá de la situación deportiva y económica de los futbolistas, tuvimos que sostenerlos mucho desde la parte de salud mental a ellos y las consecuencias que eso tuvo en sus familias, porque era una sensación de incertidumbre. Sí, genial, estoy cobrando, pero no estoy entrenando, no sé qué va a pasar conmigo. El jugador que era muy joven, la incertidumbre de decir, y bueno, voy a poder encontrar otro club porque todo este tiempo que estoy sin entrenar. Y el futbolista que era grande era, bueno, voy a terminar mi carrera así, en esta situación, sin entrenar. Entonces, fue muy importante eso. Y poder introducirlo en el estatuto fue fundamental, porque más allá de poder consagrar a texto expreso un derecho tan importante como la ocupación efectiva que deriva del derecho al trabajo, fue como lograr un cambio de paradigma, ¿no? Como decir, bueno, de construir una idea que estaba muy afianzada de que las cosas porque son habituales pueden suceder, y la realidad es que no. Por eso también abogamos siempre, porque bueno, ¿no? Como uno poder ser intuitivo y decir, a ver, yo esta situación la veo, sucede, pero a mí no me hace bien, yo no me estoy sintiendo bien con esto a mí me afecta porque no me deja desarrollarme, porque me estresa, porque me deprime, y bueno, y desde ahí decir, bueno, me voy a acercar a algún lado, lo voy a conversar y lo voy a exteriorizar, porque ahí fue un poco lo que nos pasó con Martín. A raíz de un tema que nada tenía que ver con eso, surgió esto y descubrimos que había un problema mucho mayor que el que estaban planteando en ese momento, y lo pudimos resolver a través, obviamente, de solicitar para darle un marco más jurídico. Lo que sucedió ahí fue que lo que se le reclamó al club fue el incumplimiento, la rescisión por incumplimiento contractual, justamente basado en que lo que estaban incumpliendo era con la ocupación efectiva, porque había 9 futbolistas del plantel que no se les permitía entrenar en el colectivo. Se les puso un profesor, se les daba indumentaria, es decir, estaba todo dado para que puedan entrenar, pero la diferencia era que estaban absolutamente apartados del plantel, y eso les ocasionaba diversas consecuencias en lo físico, en lo mental y en lo colectivo. Ahí no sé, Ale, si querés sumar algo más, justamente. Buenas noches para todos. Un placer estar acá. Gracias, Flo. Flo ya hizo como un muy completo. Pero no, quizás agregar la parte internacional en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA, que es ese documento sobre el cual deberían de basarse todos los estatutos de los distintos países. Como base, digamos, se estableció también hace unos años, no muchos años, que creo, si mal no recuerdo fue en el 2018, se estableció también a texto expreso que se prohibían las conductas abusivas. Es un poquito más genérico, yo creo que acá en Uruguay le hicieron un poquito mejor porque es un poquito más específico, está más claro, pero lo que trató de abarcar ese artículo que refiere a las conductas abusivas fue, lo primero, el entrenamiento en solitario. Pero también otras prácticas primas o primas hermanas, que son, por ejemplo, el desregistro del futbolista, de él o de la futbolista. Y todo esto, como bien explicaba Flo, se basa en que son varios factores. Uno, la carrera de los y las futbolistas es muy corta. Entonces, mientras yo estoy ejerciendo mi profesión como futbolista, tengo que poder dar todo de mí para lograr los objetivos. Y para dar todo de mí tengo que poder entrenar con el equipo, porque se trata de un deporte colectivo. Entonces, por más de que me pongan un entrenador que sea fantástico, si estoy yo solo con la pelotita, no voy a poder ejercitarme de la mejor forma. Entonces, parte un poco de ahí, pero es algo que, como decía Flo, acá estaba muy arraigado, pero estaba muy arraigado en todos lados. Está muy arraigado en todos lados a nivel internacional, y por eso la necesidad de incorporar este artículo recién en el 2018. Y el primer caso que refirió al entrenamiento en solitario y se estableció de que eso era un incumplimiento contractual fue el caso de Placu, que fue un futbolista que se filmó
corriendo solito alrededor de la cancha, entonces empezó a generar un montón de evidencias, sacaba fotos, comiendo solito, corriendo alrededor de la cancha, etcétera. ¿Y por qué lo hacían hacer eso? Bueno, porque querían que rescindiera el contrato. ¿Tá? Entonces, en general lo que sucede, a veces es simplemente una sanción, a veces digo como inmadura, ¿no? Como de jardinera, cuando se enojan, ¿no? Los dirigentes y los mandan a correr porque se enojaron. Pero muchas veces es para que rescindan contrato o porque se negaron a extender el contrato. Entonces los hacen entrenar en solitario hasta que firmen el contrato de extensión o firmen la rescisión, donde se va a decir normalmente que no se le debe ningún salario, cuando se le deben capaz que 4 sueldos, etcétera, etcétera. Entonces es una práctica que se sigue dando y eso es importante saberlo. O sea, 2x3 vemos casos así a nivel internacional. Es difícil a veces la prueba, eso también es algo a tener en cuenta. Lo que hizo este jugador estuvo bueno, que él se filmaba, digamos, corriendo, a veces el testimonio de compañeros, pero los compañeros nunca se quieren meter con el empleador, porque capaz que ellos siguen bajo contrato con el club. Anda a declarar contra tu empleador, es muy complicado. Pero bueno, es algo que por lo menos ya está establecido formalmente que es incorrecto. Quien utiliza este mecanismo va a ser sancionado, porque además de declararse que el contrato se incumple sin justa causa por parte del empleador, se le pueden aplicar sanciones disciplinarias. Entonces, bueno, por lo menos ahora está reconocido. No está resuelto el problema, pero... Y entonces es muy bueno que a nivel nacional, con el estatuto, con la reforma del estatuto, se haya establecido también a texto expreso, como para que también los y las futbolistas, cuando lo lean, sepan que realmente no se puede. No es un tema de si me gusta o no me gusta, sino que es ilegítimo lo que está haciendo el club. El acta notarial hemos usado acá. Después de la prueba. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación también. Me parece súper interesante este intercambio y que se sepa todo esto que estamos hablando. Está eso como para empezar. Fue súper clara Florencia, obviamente, también el aporte de Ale. Nada, yo justo le decía a Ale que estaba hablando de la prueba. Una cosa que hemos usado acá en Uruguay, por ejemplo, es el acta notarial. Que vaya un escribano y que haga un acta ahí en el momento de la situación que se está dando. Porque la otra prueba que puede ser testigos, eso a veces comprometes compañeros y genera también que puede haber una represalia contra ellos o algo así. Es un lugar incómodo a veces. Entonces a veces lo más fácil ha sido hacer un acta notarial con escribano. Y después nada, para cerrar, porque fue todo bastante claro, me parece que nada, dos cosas. Una súper importante me parece que es entender eso, que para el futbolista profesional, quizás en otra oficio, profesión, te dicen, bueno, yo te sigo pagando tu salario completo, anda a tu casa y a tomar mate. Y capaz dices, bueno, buenísimo, voy a mi casa a tomar mate y gano el salario y cobro, estoy en mi casa tomando mate. Pero justamente en lo que es deporte profesional, en este caso el fútbol, la verdad que el menoscabo que puede ser para el desarrollo de tu carrera profesional, estar 3 meses parados, 4, 5, 6, 10 meses parados, es muchísimo. Más como dijo también Ale y Florencia, en una carrera tan cortita, imagínate, estás perdiendo ya. O sea, todos sabemos la gente que está vinculado con el deporte profesional, todo lo que eso puede provocar. Entonces, ni que hablar que es un deporte que vos tenés que estar en actividad, tenés que estar aparte de deporte colectivo, porque es un deporte que se juega colectivo, por las distancias, por los tiempos, o sea, no es que me quedo en mi casa y entreno. Eso, remarcarlo, ni que hablar, creo que eso fue las dos cosas que súper importantes que consagramos con ese artículo, con esa obligación de club incluimos. Una fue esa, y la segunda lo que está vinculado justamente a eso de proteger lo que es la salud del futbolista, ¿no? Porque el daño mental creo que también ya fue bastante explicado, que te puede provocar una persona en esa situación, ¿no? De estar solo, en solitario, apartado, no tenés la posibilidad de mostrarte, exhibirte, porque también el deporte es eso. Y si jugás acá en Sudamérica, también tenés la posibilidad de exhibirte, de competir, de tener tu chance, tus mismas posibilidades. Hoy o mañana la posibilidad de emigrar a otro fútbol con otra economía y otra visibilidad, etcétera, etcétera. Y por último, a ver, dos cositas, sí. Hoy dijimos también que por lesión es una situación que te puede mandar a practicar aparte, eso tiene su lógica. Pero hay un segundo motivo también que está en la normativa, que es por sanción. En verdad el club puede sancionar y mandarte a practicar en separado. Por ejemplo, no sé, yo si soy futbolista, le falté el respeto al técnico, lo insulté porque me enojé, porque no me puso a fulano y le dijo que disparate en el vestuario y de alguna manera falta el respeto al técnico, a todos mis compañeros. Me pueden sancionar. Pero la manera de sancionar, por supuesto, es por escrito, me lo comunica, me dicen tu sanción es esta, es por tantos días, no es para siempre, ¿no? No existe una sanción eterna. Es por una semana vas a practicar apartado porque pasó esto, esto y esto.
Y hasta lo que hicimos ahora también en el estatuto, también para los casos de sanciones se hizo un procedimiento. Entonces también el jugador tenga derecho a réplica, ¿no? Y en ese caso un tribunal que decida. Pero es verdad que muchas veces, ¿por qué hacen este tipo de medidas y no sancionan? Bueno, fue un poquito lo que comentaba Ale, porque muchas veces, claro, yo no puedo poner como sanción comunicarte porque en verdad quiero que rescindas, te estoy pagando mucho, no hiciste goles como yo quería, entonces obviamente que es imposible. Por eso generalmente no comunican sanción, porque en el fondo vamos a sacar este de arriba que está ganando mucho y no me está gustando cómo rinde, van por cosas más así de capricho, cosas más infantiles, o porque no quiere renovar para firmar un contrato por otro plazo más largo, o no quiere rescindir. Entonces, por supuesto, usan ese tipo de medidas como para menoscabar, ¿no? Psicológicamente, imagínate, me acuerdo hace no mucho tiempo, justo hablábamos con Ale acá, que teníamos un caso de un jugador uruguayo que estaba en Rumania, imagínate, estás solo en Rumania, uruguayo, y también como no quería rescindir, pues dije, no queremos que te vayas, no te queremos más, tenés que rescindir. Dijo, no, yo voy a rescindir, tengo contrato acá para jugar. Ah, bueno, está, entonces apartado el plantel. Y así lo tenían corriendo apartado, llegaba y nadie decía ni lo que tenía que hacer, porque tenía prohibido juntarse con el plantel y entrenar. Y para que vean que pasan en todas partes. Bueno, ahí lo bueno, justamente, ahí va a entender, después cuando explique qué hace Alexandra, pero para decirlo de manera sencilla, para no robar información ni nada de lo que van a contar después, ella trabaja en el sindicato mundial, como está el sindicato uruguayo, sindicato argentino de futbolistas, sindicato holandés de futbolistas y un sindicato mundial de futbolistas, y ahí trabaja Alexandra. Y obviamente es muy bueno porque a veces usarlo como nexo, porque yo dije, bueno, ¿cómo hago para comunicarme? Hablo con el jugador, me tengo que comunicar con el sindicato de Rumania, de futbolistas, para ver si alguien nos puede dar una mano. Entonces, por supuesto, ¿qué hago? Recurro a Alexandra nos pone en contacto con el sindicato de Rumania y terminamos hablando con el presidente del sindicato de Rumania, que obviamente tomó cartas en el asunto y terminamos al final llegando a un acuerdo, una salida, terminaron. Se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era totalmente ilegal, porque ya FIFA mismo lo pone como tipo de conducta abusiva que no se puede dar con un futbolista, ¿no? La única intención, por supuesto, era que él firme, si no firmás, entonces te castigamos. Pero bueno, creo que ya para agregar más nada. Bien, bueno, muchas gracias. No, un apunte sobre esto de la distinción entre la sanción y la vulneración a la ocupación efectiva. En realidad, parecería que el problema se ubica al analizar los motivos, ¿no? De cuáles son las efectivas razones que llevan a adoptar una medida, porque obviamente, así como decimos que el empleador debe garantizar la salud, debe cumplir obligaciones, debe prestar trabajo efectivo, en este caso ocupación efectiva, y es entrenar con un plantel, es verdad que también la cuestión disciplinaria se enmarca en esta relación y que, bueno, ahí las razones que justifican algunas medidas son las que van a ubicar esto en una sanción, en la que eventualmente, bueno, la posibilidad de que hayan descargos me parece bien importante, porque muchas de estas cosas que las vemos obvias, no sé, los que trabajamos en otras disciplinas, bueno, que el jugador pueda manifestar sus motivos o decir los hechos no fueron así, o lo que dije lo dije en caliente, pero bueno, tener la posibilidad, tener voz, es bien importante y habla de esto de también cuando ubicamos a la ocupación efectiva y la conectamos con la salud, también con esto que mencionaba Florencia del trabajo dignifica, ¿no? De la dignidad humana en el marco de cualquier relación de trabajo, también la deportiva, ¿no? El deportista también debe ser tratado con respeto. Y creo que bueno, es una muy buena conquista, pero que habla de esto, de cómo ubicar una relación en el marco del derecho y del respeto, muchas veces ordena, ¿no? El derecho es bastante intuitivo, creo que lo decías vos, Florencia. Bueno, respecto, otro de los puntos, porque hay muchos puntos y se están, creo que Michelle repartió por ahí, ¿no? El nuevo estatuto, que bueno, que tiene de bolsillo. Pero bueno, algunos temas que fueron seleccionados entendemos que tenían más relevancia para la charla de hoy. Por ejemplo, y ahí te cedo la palabra, el derecho al seguro de lesión, que queríamos compartir, las novedades y también que Alexandra nos pudiese comentar algo más. Bien. Sí, intentamos ir, a ver, hay muchísimo para hablar del estatuto, ¿no? Intentamos quizás enfocarnos un poquito en lo que decíamos hoy del derecho como herramienta también para protección de la salud. Porque también, de alguna forma, el derecho es eso, ¿no? Es una herramienta que tenemos para proteger la salud, por ejemplo, en este caso. Acá, en este caso, nos vamos ya a algo distinto. Ya no hablamos ya de
violencia psicológica o la salud psicológica más relacionada con lo mental, sino bien a la física, una consecuencia directa y típica de la actividad deportiva, ¿no? Profesional, que son las lesiones de los futbolistas. Ahí logramos algo muy importante que quedó texto expreso, que fue el tema gastos médicos, que todo lo que nos damos cuenta muchas veces con Florencia, que a veces pasaba que futbolistas lesionados. Primero, a veces el club no cumple esa función que tiene que hacer, por supuesto, ser el encargado del club del momento uno, de un futbolista se lesiona, de brindarle todo al futbolista para que se recupere. Eso ni que hablar. Segundo, a veces como no contaban ni siquiera con las máquinas, los materiales, el personal adecuado para eso, lo mandaban a que se vaya a otro lugar a hacerse una imagen o a hacerse una resonancia o que se vaya a ver a tal especialista, etcétera. Y muchas veces terminan los jugadores costeando ellos mismos los gastos médicos de todo ese tipo de cosas, que obviamente es el club quien te lo debe brindar. Y si no lo tiene, pues está bien, capaz que no todos los clubes tienen una infraestructura con una máquina para hacer resonancias o o que te mandan justamente a ver un especialista de tobillo. Pero bueno, es el club justamente que lo tiene que costear. Entonces fue una cosa que ahora se incluyó a texto expreso. Obviamente que la obligación del club siempre va a ser hasta que tenga el alta médica deportiva el futbolista. Acá no es cuestión de que el futbolista que sufre una lesión, bueno, ya está bien, puede caminar, puede caminar, tomarse el ómnibus, lo que sea, sino que estamos hablando de recuperarte de tal manera que puedas volver a practicar el fútbol de forma profesional y a ese nivel y esa intensidad de competencia, ¿no? Entonces siempre se habla de alta médica deportiva, no alta médica sola, sino alta médica deportiva. Y hasta tanto el futbolista no tenga alta médica deportiva, por supuesto que el club es responsable de su recuperación y el club es responsable, por supuesto, de cumplir con sus salarios. Y esto lo aclaró porque muchas veces pasaba que el futbolista se lesionaba, no sé, en noviembre de 2023, 31 de diciembre terminaba el contrato y arrancaba el año siguiente y está la recuperación. Y como ya no tenía contrato, uno cree capaz que, bueno, no es obligación que cobre su salario, no. Está hasta estos precios, ya estaba también desde antes, de 2007, por supuesto, que el futbolista, hasta tanto tenga el alta médica deportivo, tiene derecho a cobrar su salario más allá de que ya el contrato haya finalizado, porque a veces en verdad hay lesiones que llevan muchos meses, ni que hablar si hablamos, no sé, rotura de ligamentos cruzados o algo así, que todos sabemos que tiene de 6 a 8 meses de recuperación, entonces por supuesto que tiene derecho a seguir cobrando su salario. Después, una cosa importante es que siempre el futbolista tiene derecho a solicitar la junta médica, lo puede hacer el club, lo puede hacer el futbolista y lo puede hacer también la misma uruguaya de fútbol. La junta médica es la que determina el grado de lesión de un futbolista, si es transitoria o si es una lesión permanente, ¿tá? Porque nos vamos a encontrar en la práctica con dos situaciones: el futbolista que se lesiona y en determinado momento se recupera y vuelve a ejercer su profesión, o el futbolista que tenga la mala suerte, que son los casos menos, pero los hay, de que tenga una lesión de tal magnitud que realmente no pueda volver a practicar fútbol de forma profesional. No quiere decir que quede realmente como una cuestión que después no pueda hacer una vida normal, pero una cosa es una vida normal, otra cosa es practicar fútbol profesional a ese nivel, ¿no? Y eso muchas veces la que le corresponde determinar qué tipo de lesión es y el grado es a la junta médica. Y también una cosa súper importante, que el futbolista, por ejemplo, que si el médico del club le da el alta médica deportiva porque considera que está pronto para la actividad y el futbolista siente que no lo está, que le están dando la alta médica deportiva, en verdad, porque está, dale, vamos a jugar, dale, porque si no, a veces pasa, ¿no? Tiempo estás parado, estás jugando un salario, entra a la cancha. O a veces pasa que si terminé el contrato y hace 4 meses que está recuperado, me están pagando un salario, bueno, dale, no te pago más, andate a otro lado. Entonces el futbolista, si no está de acuerdo con esa decisión, esa alta médica deportiva dada por un médico del club, puede solicitar la junta médica para que sea una junta médica la que determine realmente cuál es la situación del futbolista. ¿Se entiende? La junta médica siempre está integrada por 3 médicos, que es un médico designado por el club, uno designado por la mutual de futbolistas y uno designado por la AUF. Después no quiero dejar lugar al panel también a comentar, pero a grandes rasgos no sé si te doy la palabra a Florencia, a ver si... O a Ale. Capaz que era permanente todavía, que es por 5 años, ¿no? Son 5 años, bueno, hablar del rango, 35 años en 3 años. Sí, a ver, básicamente lo importante del seguro de lesión, como para poner en contexto, primero es la importancia, y hoy lo comentábamos un poco con Ale, que Uruguay fue bastante pionero y es de los pocos países en el mundo que tiene legislado texto expreso un seguro especial de lesión para los futbolistas. Más allá que obviamente los futbolistas y las futbolistas integran el sistema de FONASA y tienen atención médica, tienen un seguro propio que atiende las particularidades que muchas veces tiene el deporte y el deporte del fútbol, que no lo tiene un trabajador
mejor común. Y era un poco esto que hablaba Martín, de que normalmente los futbolistas celebran contratos por temporada y al finalizar esa temporada quedan en situación de libre. Bueno, una de las cosas más importantes que marca justamente el estatuto y el derecho de lesión es lo que decía Martín, que el empleador, el club, sigue teniendo todas las obligaciones que tenía para con el futbolista, independientemente de que el vínculo esté rescindido, o sea, de que el vínculo esté terminado porque el contrato esté finalizado y el futbolista se esté recuperando. Entonces, es muy importante este derecho también que se le da al futbolista de poder pedir la junta médica a sí mismo, porque muchas veces pasa eso, el contrato no está vigente, le estoy pagando a un futbolista que no lo puedo utilizar, quiero que se recupere pronto, que el médico diga que está recuperado, así me saco esa obligación de salario de arriba. Entonces, el hecho de que el futbolista tenga el derecho de decir, bueno, no, yo no me siento apto para volver a jugar, puedo entrenar, pero no estoy para volver a jugar. Entonces, eso es sumamente importante. Y bueno, ahí un poco lo que decía Martín, hay dos tipos de seguro, el que tiene que ver con la lesión temporaria, que es un poco esto, que implica que el club tiene que seguir teniendo todas las obligaciones para con el futbolista como si estuviera en plantilla, independientemente de la finalización del contrato, cubrir los gastos médicos y, en definitiva, hacer todo lo concerniente para que ese profesional quede bien como para poder competir. Y después está el seguro por incapacidad permanente, que se trata y cubre a aquellos futbolistas que se ven incapacitados de seguir, ejerciendo la profesión. Y bueno, y ahí este año también con la reforma del estatuto pasamos a tener un sistema escalonado que yo no me acuerdo de memoria las edades, si vos te las acordás sería genial. Sí, el seguro de lesión es 35 años inclusive en adelante, son 3 años de seguro de lesión, menos de eso son 5 años. O sea, todos tienen derecho a un seguro de 5 años y los jugadores con 35 años cumplidos en adelante, el seguro cubre 3 años. ¿Cuál es el monto de ese seguro que tenés? Tu último salario, el promedio de tu último salario que tú venías ganando antes de tener la lesión, de ese contrato. Y después es importante también, que me olvidé mencionarlo, que en el caso también de jugadores a préstamo, por supuesto que el club donde el jugador va a préstamo y donde estaba desarrollando la profesión que te da lesión, es el club obligado a todo lo que es la recuperación del futbolista y a seguir pagando el salario. Sí permite en el caso de préstamo un pacto en contrario, capaz que en este caso dos clubes se juntan y dan a préstamo un futbolista que ya se estipulan diferentes. Se ha visto eso bastante, que a veces el club dueño de ese jugador, de esos derechos federativos, ¿no? De derechos federativos del futbolista, sí se preocupa que en caso de lesión, si hay una lesión, primero me avisan a mí, ¿no? Al club que prestó, y yo les digo qué tipo de recuperación es, dónde la van a hacer, qué médico lo sigue, etcétera, etcétera, porque bueno, obviamente que tiene demasiada importancia ese futbolista para el club como para que lo decida, pero si no hay nada, se puede estipular todo eso. Si no hay nada estipulado, una novedad que salió en el estatuto fue que ya pusimos justamente quién se hace cargo de pagar el salario, porque muchas veces los salarios pasa que vos haces un futbolista a préstamo y en verdad este club donde va, el club cesionario, en verdad paga una parte, pero otro monto más importante lo paga el club cedente. Eso pasa muchas veces y entonces ahí se estipuló, bueno, que si nada se dice en contrario, donde el jugador sufrió la lesión, en ese club donde estaba, por supuesto que es el club que se va a encargar de su recuperación, de sus gastos médicos, va a seguir cobrando el salario tal cual se estipuló en el contrato de préstamo. Eso quedó también todo a texto expreso, porque antes no se decía nada en el estatuto. Pero muchas veces, repito, los clubes pueden hacer una estipulación en contrario, pactar otro tipo de solución para el caso de lesión, que ya cada vez se ve más eso, que los clubes que dan un jugador a préstamo se preocupan en caso de ocurrir una lesión de cómo van a tratar el tema. Y el club cedente muchas veces se está preocupando cada vez más en, yo decido dónde va a recuperarse, yo lo sigo, etcétera, etcétera, que también todo eso es bueno. Eso también creo que es muy bueno a todo lo que es el seguimiento y recuperación del futbolista, ¿no? El seguro de la cantidad de años ya lo dije. Creo que no hay más nada que me esté olvidando. Capaz que ahí una cosa que incluimos también, que fue a pedido de los clubes, pero que entendimos también nosotros que era algo viable, es el deber de debida diligencia del futbolista como contracara del seguro de lesión, que era algo que los clubes muchas veces reclamaran, que decir, bueno, a mí se me exige darle todo al futbolista para que el futbolista se recupere, darle las instalaciones, pagar los gastos médicos, pero bueno, yo también quiero tener un contralor sobre esa recuperación del futbolista, porque si yo hago todo lo concerniente, pero el futbolista después no respeta el
tratamiento o hace un tratamiento por otro lado, o bueno, en definitiva, no toma la responsabilidad, bueno, yo me puedo ver desligado de ese deber que tengo, porque evidentemente como todo es derecho y deber, ¿no? Tiene que haber, es como las dos caras de la moneda. Entonces, bueno, en toda esta reforma que se hizo también se introdujo ese deber de diligencia que tiene que tener el futbolista Sí, para con su club. Y ahí agrego, está bueno que todos lo sepamos, porque a veces hoy en día, con toda la exposición que tenemos todo, con las redes sociales, con este tipo de cosas, es muy fácil, ha pasado, claro. Si yo estoy en un proceso de recuperación y después me ven que estoy con mis amigos jugando en la playa, ¿no? O sea, obviamente que, claro, hay un deber de diligencia mío también, que estoy en tratamiento, no puedo tampoco andar, no sé, andar por ahí a los altos, yo qué sé, ¿no? Supuestamente tengo que estar cuidándome diligentemente y tengamos cuidado con, ¿no? Porque hoy en día, con la exposición que todos tenemos en las redes sociales, es muy fácil, o sea, que todo se entere. Sí, Ale iba a decir. Sí, no, esto que comentar... ¿Anda esto? Sí. No, comentar que esta parte del estatuto uruguayo es realmente por arriba del promedio, ¿no? Si miramos como a nivel internacional, las lesiones no están reguladas en el estatuto de la FIFA, no dice absolutamente nada al respecto. Entonces se tuvo que desarrollar una jurisprudencia, ¿no? Un conjunto de decisiones de ese cuerpo máximo de la FIFA, que es la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que es donde se dirimen los conflictos laborales entre jugadores y clubes. Esa CRD, esta Cámara, fue la que empezó a desarrollar una jurisprudencia y decir, bueno, ¿qué hacemos con las lesiones? Porque el reglamento, como les decía, no dice absolutamente nada. ¿Qué se desarrolló a través de esta jurisprudencia? Se estableció que siempre el club como empleador tiene que cubrir todos los gastos relacionados a todo lo médico en caso de una lesión o enfermedad o lo que sea. Obviamente que primero hay que estarse a lo que establece el contrato, pero también he visto hasta casos donde se dice que el club no va a ser responsable de gastos médicos, en donde la CRD dijo de ninguna manera es el empleador cómo no los va a cubrir, y igual se le ordenó a pagar. Lo que no ha hecho la CRD, y en ese sentido está más avanzado el estatuto en Uruguay, es extender el contrato en caso de lesión. Entonces, lo que pasa a nivel internacional con estos futbolistas que acceden a la Cámara, porque a la Cámara solamente van disputas internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Es un futbolista de una nacionalidad distinta a la nacionalidad del club para el cual juega, ¿tá? Un jugador uruguayo que juega en Francia puede ir a la CRD de la FIFA, por ejemplo. No se ha incorporado la extensión. Entonces, si yo tengo una lesión y me estoy recuperando, el club me va a pagar todo hasta el último día de mi contrato, pero no más allá. Y ese es un tema que es sumamente importante, porque de repente si la lesión fue una lesión grave, esas lesiones que realmente son duraderas, te quedás en la nada, porque obviamente que tampoco te va a contratar ningún club sabiendo que tenés 8 meses más de recuperación. Entonces ese es un punto que creo que es sumamente positivo. Sí, para cerrar, capaz que una cosa que no está mal remarcar, que ya estaba en el estatuto, no es una novedad de ahora, pero es importante que nosotros también tenemos por estatuto que es la Junta Médica, es la que decide, más allá, o sea, no es que estamos yendo a un tribunal, a unos abogados o jueces, a los árbitros que deciden, sino que es la Junta Médica, eso es sumamente importante, ¿no? Se saca un poquito de ese ámbito de los jueces, abogados, sino que sean los médicos realmente, que son los que tienen el conocimiento profundo del tema y la especialidad del tema, los que determinan la lesión y qué tipo de lesión es. Y los que dicen si es permanente, que son permanentes. Y hasta tenemos por estatuto que esa resolución de la Junta Médica es vinculante y no tiene lugar a apelación. ¿Se entiende? Entonces eso también es sumamente importante, que es una cosa súper importante justamente que tiene la normativa nuestra, ¿no? Que eso ya estaba desde antes, ¿no? Que la decisión de la Junta Médica de los médicos es vinculante y es inapelable, que son realmente los que saben. Si no, después todos los llevamos a una discusión de abogados, tenemos abogados hablando de lesiones, vamos a tener un problema. Entonces, por suerte, claro, es la Junta, son los médicos los que deciden cuando hablamos de lesiones deportivas, etcétera, etcétera. Obviamente en base a las imágenes, ¿no? La Junta Médica cuando se junta, el jugador lleva todas las imágenes de la resonancia, de todo lo que se hizo, sea en el club que lo mandó, sea porque fue a cualquier mutualista que esté afiliado, generalmente van con placas, van con resonancia, muchas veces también se piden informes a especialistas tercerizados, porque a veces según el tipo de lesión, hay especialistas de rodilla, hay especialistas de tobillos, ¿no? Y también se pide informe a especialistas, o sea, se hace toda una cantidad de documentos y de imágenes como para tomar realmente una resolución fundada, ¿no? Pero bueno, creo que... Sí,
Las preguntas las vamos a hacer al final, pero me quedó esto por ser la dueña de la pelota. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad, no una lesión? Deportista que tiene un diagnóstico de cáncer, de depresión, de algo que inhabilita a la actividad. ¿Qué pasa con sus derechos en cuanto al sueldo, en cuanto al contrato? A ver, yo personalmente creo que el seguro de lesión y en el concepto de lesión, porque además habla de enfermedades profesionales, no solamente de lesión. Nosotros hablamos de lesión, pero porque venimos como con el chip del seguro de lesión. Pero yo creo en lo personal que es abarcativo de todo, por lo menos desde el papel, desde lo que tenemos legislado. Sí creo que tenemos que hacer un trabajo muy arduo en sacar como el seguro de lesión de la rodilla, el tobillo y lo que uno sabe que le pasa al futbolista y que le empieza a jugar y ampliar la perspectiva a decir, sí, a ver, un futbolista que está atravesando una depresión, que está pasando por una situación de salud mental, que está pasando por una enfermedad que no tenga directamente algo que ver con una aflicción física, sí, claramente entiendo sin duda que tiene que estar amparado por el seguro de lesión. Creo que ahí sí lo que hay que hacer es un trabajo mucho más de campo, digamos, ¿no? Como hoy lo que hablábamos un poco con el tema de la ocupación efectiva, que decir, bueno, a ver, es algo que está mal y pasaba y estaba instalado. Bueno, esto es un poco lo mismo, hay que ampliar al seguro de lesión, pero no desde la letra del estatuto, sino desde la práctica. Nos ha pasado con Martín que han llegado casos a la Mutual con diferentes afecciones futbolistas y uno dice, ¿y por qué acá el seguro de lesión no? Si en definitiva el futbolista está imposibilitado, por lo menos transitoriamente, en principio, de desempeñar la profesión. El tema es que creo que todos, y eso como sociedad, más allá del deporte, tenemos todavía un debe con el tema de darle la importancia y la relevancia que tiene la salud mental en cuestiones de enfermedades. De hecho, nos ha pasado en la práctica que hay clubes y hay profesionales también en ejercicio que consideran que el seguro de lesión aplica directamente a la lesión que es inmediata y no a una lesión que puede sufrir el deportista o un impedimento que puede sufrir el deportista que viene arrastrado de la carrera profesional y más hoy que tenemos calendarios súper ajustados, que los descansos no son lo que deberían ser y que obviamente la exigencia del deportista física está al mango y entonces después, obviamente, es tanto lo que se les exige físicamente que después de repente no es una lesión que se da puntualmente por algo que pasó en un partido, pero bueno, es algo que arrastra a lo largo de la historia y ahí todavía tenemos grandes diferencias con los clubes que no aceptan eso como una lesión y terminamos como discutiendo eso. Pero es súper interesante y yo creo que es algo que tenemos que ir por, Y capaz que agregar a eso, es uno de los casos como más famosos de enfermedades con un uruguayo, con Sebastián Ariosa, que se agarró cáncer cuando estaba jugando en Paraguay, en el Olimpia de Paraguay, y en realidad es como se llama un leading case, ¿no? Es uno de esos casos donde uno va a ver cómo se resolvió y por suerte se resolvió de forma favorable. Obviamente que se entendió de que el club debería haber continuado cumpliendo con sus obligaciones, no solo de seguirle pagando el salario, pero también de cubrir todos sus gastos médicos que los tuvo. En el caso de Sebastián, él se trasladó a Uruguay para hacer su tratamiento en Uruguay con el consentimiento del club, y eso también es importante y va un poquito de la mano de lo que comentaba Flo, de también la diligencia por parte del futbolista. O sea, el jugador o la jugadora no pueden unilateralmente o no deberían unilateralmente decidir dónde se van a tratar, irse y ni avisarle al club, porque el club es el empleador y en principio la obligación como empleador es en ese país en donde el futbolista está trabajando, ¿tá? Con acuerdo de partes. Eso se puede realizar en otro país. En el caso de Ariosa con Olimpia consintió que él viajara a Uruguay, que se tratara, le dijeron andate tranquilo, y bueno, tranquilito, pero no le pagaron absolutamente nada más. Y es un caso muy reconocido porque se le otorgó indemnización extra
más allá de lo que es el valor residual del contrato, que es el valor del contrato hasta su finalización, la finalización que hubiera tenido, digamos, si no se hubiera incumplido antes. Además de eso, se le dio otra indemnización extra por la gravedad de la situación, ¿no? Por lo delicado de la situación, lo abusivo de la conducta de Olimpia, que además en cierto momento le dijo, bueno, ok, luego de que se lo intimó a que pagara, Olimpia dijo, bueno, venía a retirar el dinero de la federación, está depositado en la Federación de Paraguay, cuando sabía que el futbolista estaba internado en Uruguay tratándose de un cáncer, obviamente una enfermedad grave. Es un caso sumamente interesante que si les interesa hay un montón de artículos al respecto y está bueno, pero en respuesta a lo que decías, a nivel internacional la CRD es absolutamente lo mismo, se trata de la misma forma lo que es una lesión o una enfermedad, siempre la obligación del empleador de continuar con el pago de los salarios y de los gastos, pero a nivel de la CRD solamente hasta la finalización del contrato, esa fecha. Bueno, ahí igual a tu pregunta, en el régimen uruguayo común, ¿no? Porque siempre en el deporte y especialmente en el fútbol tenemos que hacer la disquisición, ¿no? En el derecho común, en realidad los accidentes y las enfermedades profesionales tienen un régimen y la enfermedad común otra, ¿no? Otra discusión puede ser, por ejemplo, un problema de salud mental, como planteás, en un contexto deportivo, ¿cómo lo categorizaríamos? Pero tienen regímenes distintos. En ambos casos, el empleador es el que responde, y ahí, por ejemplo, el convenio 132 de la OIT lo establece muy claramente, que en el caso de enfermedad, cuando una persona se enferma estando trabajando, como sería el caso, debe responder el empleador, e incluso más allá de plazos que en Uruguay se han establecido hasta su recuperación. Lo que pasa es que en el mundo del deporte siempre tenemos que hacer el ejercicio de ir atrás, ¿no? De ir reconociendo o explicitando derechos que en el mundo del trabajo común en Uruguay son norma desde hace más de 100 años. Ese siempre fue un ejercicio que en lo personal fui haciendo. Entiendo que es válido reconocer la conquista, pero quería responder que tienen regímenes diferentes. Bueno, otro de los temas, porque bueno, no queremos extendernos mucho, pero que queríamos plantear cómo se resolvió o cómo está regulado, tiene que ver con la finalización del vínculo contractual, que siempre es una instancia bastante delicada para los deportistas y para los futbolistas en particular, creo yo, incluso con las previsiones que hay para menores. Y bueno, y ahí le cedo la palabra. Flo quiere que empiece yo. Perfecto. No. Sí, ya sé. Bueno, nada, a nivel internacional está regulado esto sí, en el reglamento del Estatuto de Referencia de Jugadores. Desde mi punto de vista, no está regulado muy bien. Es un poco difícil rescindir contrato como futbolista cuando el club está incumpliendo. No es justo, no es equitativo. Si el club no me paga un mes, yo tengo que seguir yendo a trabajar. Si el club no me paga 2 meses, yo tengo que seguir yendo a trabajar. Recién ahí puedo enviar las default notices, la puesta en mora, dándole 15 días más, cuando ya hace 2 meses que no me está pagando el salario. 15 días más para que cumpla, y si después de los 15 días no me pagó, ahí puedo rescindir. Y esta es la versión mejorada del reglamento, porque antes era 3 meses que tenía que esperar. 3 meses más 10 días. Ahora son 2 meses más 15 días. Y es un poquito relacionado a lo que decía Lorena. Es una demencia como cuando hablamos de fútbol, todo lo que son cosas obvias, todo lo que es sentido común, todo lo que son derechos adquiridos en cualquier otra industria, de repente en el fútbol no. En el fútbol, bueno, nada, solo 2 meses, bancátela. ¿Cómo que bancátela? Yo estoy trabajando y no me pagan y tengo que seguir yendo a trabajar. Y estamos hablando de meses. Y si esto lo conectamos con lo que es el ingreso de un futbolista profesional a nivel internacional, lo que son los promedios de los ingresos, está en el colectivo imaginario, ¿no? Que los futbolistas son los Messi y los Ronaldos y los Suárez. ¿No? Vamos a traerlo a... Y no. Y esos son
selectos y súper privilegiados y nos súper alegramos por ellos, pero ellos no representan a la masa de lo que son los futbolistas profesionales. Nosotros hicimos un estudio en el año 2016 en FIFPro, fue probablemente el primer estudio en profundidad que hicimos de campo de la realidad de los futbolistas profesionales hombres, y en el 2017 hicimos sobre las mujeres, y ahí nos arrojó que casi la mitad de los futbolistas a nivel internacional ganan menos de $1.000 por mes. A nivel internacional. Entonces esos súper ricos, wow, bueno, no era tanto, ¿no? Pero si a eso le sumamos que casi la mitad de los futbolistas reciben sus salarios en forma tardía, y cuando hablamos de forma tardía no te digo una semana, 2 semanas, estamos hablando de meses de atraso, de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, de 9 meses. Vemos casos de 9 meses de atraso salarial. ¿Cómo hago? Si yo gano $1.000 por mes y no me pagan por 3 meses, si me pagan por 1 mes, pero ponele que se extiende hasta más. Entonces, esa es la realidad del futbolista hombre. Mujer, obviamente, peor, aún peor. En el caso de las mujeres, el promedio salarial de las futbolistas profesionales, cuando ya se las considera profesionales, estamos hablando de $600. Hombres 1.000, mujeres 600. Con un contexto mucho más complicado en un montón de cosas. Y con un atraso salarial muy similar, según esta encuesta que nos arrojó ya hace unos años, era un poquito mejor. En las mujeres era casi un 40%, pero es un disparate, estamos hablando de casi la mitad, que tenían atraso salarial. Entonces, en ese contexto, es muy importante entender que la rescisión se tendría que poder dar más rápido, porque si el futbolista o la futbolista deja de ir a entrenar, al cabo de unos días el club le va a rescindir el contrato, y en la mayoría de las jurisdicciones alrededor del mundo, cualquier juez va a decir, sí, tiene justa causa el club en rescindir el contrato, porque ¿cómo no venía a trabajar el futbolista? Y estamos hablando de 1 semana, de 2 semanas, si no 1 mes, pero nadie ni se lo plantea. Si un futbolista no va a trabajar 1 mes, en cualquier juzgado de todos estos países que representamos en FIFPro y en la CRD, de la cual yo soy jueza, y yo iría en contra, pero no decido sola, se va a determinar que el futbolista tuvo la culpa de esa rescisión. Porque ¿cómo no vas a ir a trabajar 1 mes? Y es verdad, por un lado es verdad, pero el problema es la contracara. Si yo digo que tengo que esperar 2 meses y 15 días para poder rescindir un contrato si no me pagan, el club tendría que esperar 2 meses y 15 días que yo no vaya a trabajar para poder rescindir el contrato. Entonces es un poquito a nivel internacional. En ese sentido, en lo que es la rescisión de contrato por impago, yo creo que lo que se me viene a la cabeza, el país que está más avanzado en eso es Argentina, porque en Argentina pueden rescindir, mandan cualquier atraso, o sea, me tienen que pagar el salario, no me lo pagaron, ahí ponen en mora del club por 48 horas, y si el club no paga, pueden rescindir. Es tac, tac. Y parece como, guau, qué locos. Y en realidad está bien, ¿no? Pero es el único país que yo recuerde que tiene algo tan automático. Hay algunos que tienen sistemas un poquito más intermedios, donde ahí tiene que haber 1 mes entero de atraso salarial. El tema de las puestas en moras, de mora es como muy importante en general, como que siempre hay que darle una última posibilidad al club de cumplir con el contrato. Pero bueno, el sistema que tenemos en la FIFA es ese, que es algo en lo que no estamos muy conformes, digamos, de FIFPro, pero es la realidad. Bueno, acá en Uruguay, ya siguiendo con lo que está hablando Ale, acá el sistema que tenemos es el atraso de 2 meses consecutivos o 3 meses alternados del salario, da derecho al futbolista a poder pedir la libertad. Tiene que intimar previamente, como pasa a nivel FIFA y a todos los niveles, 6 días hábiles, una intimación pidiendo la libertad. Quizás el gran cambio, quizás relacionados con esto, hay 2 cosas muy importantes que se logró tener una reforma. Una fue que acá en Uruguay, históricamente, para que el club no pueda pedir la libertad, en esto que hablaba del atraso de 2 meses consecutivos o 3 meses alternados, muchas veces los futbolistas uruguayos, ustedes sabrán, o no, que
el jugador tiene un contrato básico que se registra en la AUF, por el monto, por el salario mínimo obligatorio que está en el estatuto, cuál es el salario mínimo del futbolista, según juez divisional A o divisional B. Y después a veces firman también, generalmente pasa, que firman otros contratos que llaman acuerdos complementarios por otros montos de dineros ya mucho más elevados. Entonces, históricamente en Uruguay, ¿qué pasaba? El club tenía todo su plantel, ¿no? Un club de primera división, generalmente tenía todo su plantel con contrato básico, todos los futbolistas por el mínimo, más contratos complementarios por otros montos de dinero más altos o mucho más altos. Y entonces el club, ¿qué hacían? Según la normativa que estaba antes, cumpliendo solo con el pago del salario mínimo, estaba como, estoy en cumplimiento. Entonces el jugador no puede pedir libertad. O sea, hace 2 meses que me pagan el mínimo, en verdad yo gano 4 veces más, pero me están pagando el mínimo, porque gano 4 veces más por contrato, porque el club me lo ofreció, acepté y hicimos un contrato, ¿no? No es que, porque si no me iba a jugar a otro lado. Me hicieron un contrato, pero como me pagan el mínimo, yo no tengo derecho a ejercitar la libertad, porque bueno, el club estaba por cumplido, ¿no? Por pagar el mínimo, ¿no? Los tiempos que corren parecería como absurdo, ¿no? Más un contrato, no sé, por 200.000 pesos, pero me paga 60 y está cumplido. Pero ¿cómo está cumplido si me falta, no? O sea, mi proyecto de vida, mi familia, mis hijos, los colegios, la vida que llevo, está en función de lo que gano. O sea, no de 3 veces menos. Pero eso funcionaba así, por suerte ahora lo pudimos cambiar en el sentido que el salario cumplido es el salario entero, el monto total que gano. Es un salario cumplido. Si me estás pagando 1 peso menos, ya no estás cumpliendo. Si me estás pagando 20 pesos menos, no estás cumpliendo. Si me estás pagando menos del 50%, obviamente no me estás cumpliendo el salario. Entonces, eso fue, recién ahora en esta reforma pudimos incluir esa condición de cuando hablemos del salario que se está cumpliendo con el salario pactado, es el salario pactado, tanto sea incluido el contrato registrado como el acuerdo complementario, ¿no? La totalidad, y si hay primas, lo que sea, todo lo que me estableciste, bueno, todo eso es mi salario, me tenés que cumplir con el total. Si no me cumplís con el total, entonces, bueno, a los 2 meses consecutivos o 3 meses alternados, yo puedo solicitar la libertad, previa intimación, como dije recién, 6 días hábiles al club, y si no, puedo hacer ese proceso. Eso con respecto a eso, capaz que Flo te dejo hablar un poquito de otras cositas de rescisión. Sí, ahí un poco sumando a lo que decía Ale y a lo que decías vos, creo que, sumando un poco a lo que decía Ale, creo que nos ha tocado legislar a contrario sensu del resto de los trabajadores en general, que nosotros tenemos que legislar para el impago, frente al impago. Es como que tenemos que asumir que cobrar es casi que un privilegio y que por lo tanto tenemos que ver de qué manera asegurar ese cobro. Y creo que tiene que ver porque nos ha pasado en muchas discusiones con pares, con dirigentes, clubes, etcétera, que hay esa cosa que genera el deporte en general de la pasión, ¿no? Y que todos aspiramos como a ser un deportista. Entonces, bueno, hace lo que ama y además cobra. Entonces, bueno, si cobra, pero está jugando a la pelota, entonces tiene que seguir jugando. Y es un poco, aunque parezca absurdo, es un poco lo que muchas veces te plantean y es un disparate porque, digamos, es un trabajo como muchos otros. Una cosa, Ale, que nosotros introdujimos ahora con muchísimo trabajo en el estatuto es justamente eso, y es el tema como de si no estoy cobrando el salario, intimo el club por 48 horas y tengo derecho a dejar de prestar servicios por el tiempo que sea hasta que el club se ponga al día. Que eso es algo que parecía como muy disparatado, que uno lo tiene como muy asimilado en el trabajador común. Bueno, no, el derecho a huelga, no voy a trabajar. Y en el fútbol parecía algo que era absolutamente impensado porque siempre la pelota tiene que rodar, independientemente de si el futbolista cobra, no cobra, tiene para comprarse los botines, come o está pensando en mantener a los hijos. Entonces eso fue como un parate importante de decir, bueno, a ver, si estamos hablando de trabajadores y eso, digamos, funcionó, este año lo llevamos a la práctica y fue algo muy, muy importante. Y después, bueno, en base a lo que estábamos hablando en general de la rescisión, obviamente eso es problemático tener que legislar para el impago, pero sucede, las consecuencias frente al impago son grandes, los clubes tienen que dejar de competir, no pueden hacer transferencias, no pueden inscribir a futbolistas, pero a pesar de todo eso seguimos con un problema que vos lo planteabas, Ale, a nivel internacional y que obviamente tendríamos que poder agilizar mucho más la rescisión contractual. Un poco el contexto de las charlas era desigualdades en el deporte, ¿no? Y yo creo que como en muchas ramas, en el deporte y en el fútbol, la desigualdad entre los clubes y los futbolistas y el vínculo de poder que se genera ahí es como muy avasallante muchas veces. Entonces, bueno, nada, eso te obliga a estar siempre como en el día a día viendo cómo sumar a esas desigualdades. Una de las cosas que también legislamos, que parecía que debería ser un procedimiento
algo súper sencillo y tuvimos que legislar al respecto es la cláusula de rescisión, cuando el futbolista simplemente paga lo que dice el contrato. Una vez se escucha, bueno, la cláusula de rescisión dice que Diego Scotti pagando 10 pesos queda liberado de su club y puede ir a otro club. Y lo que pasaba en la práctica es que algo que parecía tan automático, bueno, pagué, déjame liberado, necesitaba administrativamente de un consentimiento del club y eso muchas veces terminaba complicando al futbolista, que además tiene periodo de pases que respetar, que eso no es menor, porque uno como un trabajador común te despiden del trabajo, llevas currículum, conseguís otro trabajo. El futbolista, si rescinde o la rescinden, queda en una situación ahí como en un vacío que tiene que esperar un periodo de pases muchas veces para que lo vuelvan a contratar y eso tiene un impacto muy grande. Entonces, una de las cosas justamente que legislamos con mucho detalle para que eso pueda realmente ser automático es eso, que el futbolista cuando paga presenta el aval de pago al Tribunal Arbitral de la AUF y si el Tribunal Arbitral entiende que hay prueba suficiente para entender que el pago está dado, automáticamente decreta la libertad del futbolista al momento de la presentación. Y si no se pudo lograr probar fehacientemente, no sé, digamos que no surge la cuenta bancaria o que el tribunal no le queda claro que realmente el club recibió el dinero, da traslado por 2 días y ahí se resuelve. Entonces, digo, son todas salidas y son todas cosas en las que tenemos que trabajar porque la finalización de los vínculos contractuales nunca son sencillas y además, de verdad, en el mundo del fútbol se abren un montón de abanicos y un montón de situaciones que uno normalmente en la práctica del derecho laboral común no las ve, porque los intereses económicos y atrás de la salida de un futbolista, de la contratación de un futbolista entrenado, son enormes, se meten hay agendas, hay un mundo atrás de la rescisión de un vínculo contractual. Entonces eso lleva a que tiene que ser temas que estén muy bien legislados porque pueden determinar el fracaso de la carrera de un futbolista, claramente. Un comentario solo de algo que quizás está bueno para, o sea, sé que lo acaban de negociar el estatuto y está buenísimo, pero algo que estaría bueno como para empezar a hablar a futuro y pasa en muchos países, especialmente en Latinoamérica, desde centro al sur, pasa mucho que se solicita como un permiso al tribunal para rescindir el contrato o para tener la libertad, que es lo mismo. Y a nivel de FIFA hace años se estableció, y esto es obligatorio a nivel internacional, pero como toda la normativa de FIFA, a veces se cumplen algunas cosas, a veces no se cumplen otras, y si no hay algún interés en particular, todo sigue. Pero algo que es importante es que en realidad un futbolista y un club, en realidad es lo mismo, tiene derecho a rescindir su contrato cuando quiere y desde el momento en que rescinde su contrato es libre, inmediatamente. No deberían de existir finiquitos como se le llaman en general en Centroamérica o en Ecuador, lo que sea. No, o sea, yo tengo ganas de terminar mi relación contractual y la termino cuando quiero, tenga o no tenga justa causa, como se llama. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la libertad de estar empleada con un club o no. Después, si rescindí con una justificación, no voy a tener que pagar nada. Si rescindí sin una justificación avalada por los reglamentos, probablemente vaya a tener que pagar una indemnización al club y puedo hasta tener sanciones deportivas que van a impedir practicar mi profesión. O sea, puede ser muy grave. O sea, es importante, obviamente. No estoy diciendo que tiene que ser al tuntún. Pero es una línea fina, pero es importante. Porque el hecho de que yo le tenga que pedir a un tribunal que decrete mi libertad, ¿cómo que decrete mi libertad? Yo soy libre. Un principio, ¿no? Exacto. Entonces eso creo que es un poco trabajar sobre, quizás más que en la práctica, que también da claridad, también esa parte la entiendo, ¿no? Que el tribunal ya dice, le decretó la libertad y ya no va a haber esa disputa que puede existir en el otro caso. Pero creo que como ideológicamente está bueno de decir, bueno, yo soy un ser independiente, autónomo, quiero rescindir mi contrato, yo lo rescindo. Después, un tribunal va a decidir si fue con justa causa o sin justa causa, pero no puede determinar si yo soy libre o no soy libre, si yo sigo unido a ese club o no sigo unido a ese club, pero es capaz que más filosófico. Sí, acá, a ver, establecimos, también más allá de lo que estamos hablando, establecimos algunas causales de rescisión, ¿no? Y lo que se llama justa causa deportiva. También es cierto que FIFA
así como dice eso, también así, lo que aboga siempre, regla número 1 de FIFA, es el cumplimiento de los contratos. Y siempre en todo lado lo manejan y es como arriba, principio máximo, el cumplimiento de los contratos, la estabilidad de los contratos. Entonces, en función de eso también, a veces cuando uno hace comisiones y discute con los clubes, si no estableces causas, ¿no? Que en este caso, no sé, la causa deportiva justificada o cosas de ese tipo de cuestiones, es difícil contra ese principio máximo también de la FIFA. La justa causa deportiva acá la manejábamos. Si un futbolista, por ejemplo, que tiene contrato y no llega a jugar el 10% de los partidos oficiales, tiene la posibilidad, al final, no en cualquier momento, sino cuando termina, tengo contrato por 4 o 5 años, supongamos, pero el primer año no juega ni el 10% de los partidos y no estuve lesionado y nada de eso. Cuando termina la competencia oficial, tengo 30 días que yo puedo pedir la libertad porque yo quiero jugar, ir a un lugar donde pueda jugar. Eso es interesante. En el mismo los casos los menores que no llegan a 6 partidos jugados en el equipo principal y tienen contrato, también pueden, al final de la temporada, tienen 30 días para poder solicitar también la libertad, más allá de que su contrato sea más extenso, para seguir su carrera en otra parte, porque también se entiende que el futbolista profesional quiere jugar, y la manera que vos mejorás y avanzás en tu carrera es jugando, porque es lo que tiene este deporte de competencia, ¿no? Si estás siempre sentado en un banco, o ni siquiera sos convocado al banco, por más que entrenes, es un lugar que estés cómodo, es complicado, ¿no? Para lo que hablábamos hoy de eso, el desarrollo de la carrera, etcétera, etcétera. También está bien claro y está bueno, pues se engancha con todo lo que hablamos hoy, está bien claro en el estatuto, que eso también antes no estaba, que cualquier conducta abusiva que tenga una parte para con la otra, tenga una causa justificada para rescindir. Y cuando hablamos de conductas abusivas, bueno, ahí el abanico bastante grande, también una cuestión probatoria, pero por ejemplo, lo que hablábamos hoy de ocupación efectiva, o todos los temas que fuimos enganchando con eso, ¿no? De daño psicológico, de situaciones que me llevas a un lugar incómodo buscando que yo me vaya o que yo rescinda, bueno, todo eso hace posible que yo pueda hacer un reclamo que en verdad tú estás incumpliendo con los deberes y obligaciones básicos del empleador, entonces por eso rescindimos, pero por tu culpa, y la consecuencia es pagar el contrato entero, ¿no? Siempre que hay una rescisión por una conducta abusiva una parte para con la otra. Eso lo tenemos. Sí, va un poco de la mano también, que parece medio loco, pero que el futbolista considerado como trabajador no tiene tantos años tampoco, ¿no? Si empezamos en eso, acá en el año 2007 estaba regulado en el estatuto el Instituto de la Rebeldía, que era lo más parecido a la esclavitud que se podía tener. El club declaraba al futbolista en rebeldía y el futbolista no podía jugar, no podía competir, no podía irse a otro club, no podía hacer absolutamente nada hasta que el club decidía liberarlo. Y eso, uno dice, 2007 es ayer. Entonces, es sumamente loco, y justamente las desigualdades son enormes porque hay un colectivo enorme de clubes poderosos y hay un espectro muy pequeño de futbolistas poderosos, que son aquellos que se pueden sentar realmente a negociar cabalmente su contrato y imponer sus condiciones. La gran mayoría del universo de futbolistas queda a merced de lo que dispone el club, sobre todo porque además muchos, y es algo en que se está trabajando muy profundamente desde FIPRO, desde la Mutual y de otro montón de sindicatos, el tema de la educación, que no es nada menor, porque cada vez hay más futbolistas que tienen herramientas desde temprana edad para poder negociar sus contratos, pero culturalmente muchas veces sucedía que no, y anteriormente pasaba que no. Gurises que con 10, 11, 12 años se ponían a jugar al fútbol, les iba bien, seguían su carrera profesional y obviamente no tenían las herramientas para poder sentarse, como nos pasa a todos, ¿no? Uno va agarrando experiencia con los años y con la vida, y bueno, pero son trabajadores que rascan muy pequeños, en realidad, siendo niños inclusive, y que muchas veces también la familia no tiene ese contexto y no tiene herramientas, y todo eso va como a llegar a lugares complicados. Entonces creo que es súper importante estos intercambios desde ya, porque acercarse a la realidad del futbolista es eso, es como de construir un poco esa imagen que tiene de que todos son millonarios, que todos hacen lo que quieren, que todo está bien, y no, y las realidades son muy difíciles. Hay un montón de situaciones como el desarraigo, como terminar la carrera temprano, que son cosas súper complejas que uno que no vive en ese palo, hasta que no lo ve y se enfrenta a eso, no toma como cabal conciencia de la importancia de estar arriba de esas cosas. Entonces creo que es importante, y sobre todo también desde las instituciones que defiendan los derechos de los futbolistas, como abogar por eso, ¿no? A deconstruir todo eso que viene de muchos años y que tiene que ver con eso, de la propiedad del futbolista como tal, que el club cree que el futbolista es de él y por eso lo puede comercializar, lo puede vender, lo puede comprar, puede hacer negocios independientemente de todo, ¿no? Es algo que hay mucho trabajo por hacer, pero se viene avanzando, entiendo, también de manera importante. Bueno, muy bien. Sí, tomando lo que decías,
Voy a moderarme en lo que decís. Voy a intentar, voy a hacer ese ejercicio. Bueno, en realidad, en cuanto a lo que planteas de los niños futbolistas y todo lo que estuvimos hablando, más allá de esta permanente cuestión de, bueno, el mundo del derecho y el mundo FIFA o las normas deportivas en general, que es como, bueno, ¿cuáles son las reglas, no? Parte de mi trabajo fue un poco eso, esa frustración de yo soy abogada, conozco normas, pero acá no se cumple ninguna. ¿Qué está pasando, no? Un poco por ahí venía el trabajo. Y la situación en Uruguay, país exportador de jugadores, ya actualmente muchos directamente sin debutar en primera, es la nueva modalidad. Bueno, ¿cuál es la situación desde la perspectiva de los derechos y la desigualdad? Bueno, no tienen sindicato. Una vez me tocó, hace no muy poco, con un niño que estaba en una liga infantil de Montevideo. Mira, te convocaron a la selección de la liga. Pero eso es bueno y es malo, ¿no? ¿Por qué? Es bueno. Sí, pero si acepto el año que viene no puedo cambiarme de equipo. Tenía 10. Porque esas son las reglas. Para los niños incluso han llegado a amparos cuando piden por acción de amparo ante la justicia, cuando hablamos del derecho a la ocupación efectiva, el derecho a entrenar, niños que han pedido, bueno, yo quiero estar habilitado porque me quiero cambiar, o porque quiero estar en otra ciudad, o porque yo quiero y soy libre y soy niño y quiero jugar en otro equipo, y han perdido en la justicia porque se han impuesto las normas de los deportivas de los organismos rectores de nuestro país. Por lo tanto, el derecho, por supuesto que la respuesta fue por el lado de vos podés jugar igual al fútbol. No, pero yo quiero jugar, quiero competir, no es lo mismo que jugar. Bueno, se han planteado esos conflictos jurídicos y en ese caso el desamparo suele ser mayor, ¿no? La situación cuando hablas de desarraigo para un deportista, bueno, es un mundo. Lo menciono porque lo mencionó Verónica. Digo, yo soy hija de un exjugador de fútbol que se vino de 500 kilómetros, loco de la vida, porque ya había sido campeón juvenil y vino a conocer Montevideo y ya era un hombre, con 16 años. Pero hoy muchos vienen con 11 en edad escolar, empiezan a viajar y a dejar de concurrir a la escuela o a pasar a residir en casas de agentes o representantes o personas que no sabemos en qué calidad están. Eso lo sabemos todos. Cuando hablamos de enfermedad o de lesiones para los jóvenes en formativas, están en una situación de total apuesta. 13, 14 años, bueno, me ficharon, estoy totalmente jugado, es una mentira. Algunos intentamos apoyar esta idea de la formación dual, de que haya un acompañamiento a medida, pero la realidad es que hoy la mayor exposición, en mi opinión, en nuestro país, no digo que esa sea una regla en general, está ahí, en esos jóvenes que además, salvo los que están tocados por la varita, y no quiero entrar en cuál puede ser la varita o el origen de la varita, pero tampoco es muy santo, bueno, sos contratado, ¿no? Entonces también empieza a vivirse esa situación de que convivimos en el mismo lugar, 20 jóvenes, yo tengo 15 años, voy al mismo liceo, pero está tocado porque por la razón que sea, ¿no? Entonces muchos de estos derechos ahí simplemente en mi constatación, además en instituciones, pude trabajar en instituciones que además tienen presupuesto, que trabajan, pero hay una enorme realidad de la que todos tenemos conocimiento extraoficial, que realmente interpela, ¿no? Hablar de derecho deportivo y de derechos y de jóvenes y de desigualdad y no mencionar eso, porque por suerte los futbolistas profesionales tienen a la Mutual, no en especial, pero tienen una voz y tienen un estatuto. Esa situación de los jóvenes es de total exigencia, ¿no? Y de una desigualdad total, porque estoy absolutamente jugado a ser Gonzalo, que le mandamos un beso y colgarla del ángulo. Ese día, el día. Pero bueno, los demás están todos corriendo con él, duermen con sus compañeros. Y la realidad en Uruguay, además, es que tampoco, digo, la complejidad ahí, cuando hablamos de derechos de los niños, de derechos de las niñas, del derecho a la educación, del derecho al juego,
Uno se encuentra también cuando indaga en las instituciones que tienen responsabilidad, que uno pide información, cuántos jóvenes de formativas estudian, en qué nivel están, cuántos perdieron, y no hay información. Organismos que tienen la competencia para regular el trabajo infantil o el trabajo de menores de edad, en qué condiciones se da, es trabajo la formación, porque tampoco tiene remuneración, salvo un viático. Bueno, yo creo que esos temas son centrales porque, lógicamente, cuando hablamos de salud y hablamos de ser conformado y empezar una formación eventualmente o con suerte profesional en esas condiciones, no hay duda de que tiene repercusión en la salud. Verónica, acá presente, lo sabe bien y muchas personas que están acá lo saben, ¿no? El enorme trabajo de contener a un joven que se está jugando todo realmente es mucho más difícil, entiendo yo, que acompañar a un futbolista profesional que se enojó y agarró a patadas algo. Realmente está mucho más desamparado, que es algo de lo que queríamos hablar acá. Simplemente plantear eso, de que creo que en Uruguay hay mucho por hacer en ese sentido. Me gusta hacer un poco de policía malo, si no, nos vamos todos contentos, no. Bueno, agradecerles. Queríamos compartir un video, ¿no, Alexandra? Sobre esto, y después abrimos para preguntas o comentarios del que quiera. Sí, el video es sobre FISPRO, para que entiendan un poquito más, porque no explicamos mucho, para que entiendan un poquito de qué se trata la organización. El logo de la Mutual, que es miembro de FISPRO. Vamos a dar un gran aplauso el video decide ponerlo ahora el otro, o hacemos preguntas y ponemos al final para cerrar. Como quieran, lo que quieran. Me adapto. Si hay preguntas, pasamos micrófono. Vamos. Igual tenemos, se mueven con uno y yo... Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerles lo clarificador y lo rico del tema, pero ya que la charla o el ciclo de charlas habla de desigualdades, no puedo evitar trasladarlo a las desigualdades de género y consultarles en esto de los seguros y en esto que traía Lorena hoy también, de que cómo los derechos míos como trabajador no son los mismos o hay que luchar un poquito más para que sean para los futbolistas. No pude dejar de pensar en qué pasa con una futbolista, que mi proyecto de vida es ser futbolista, pero se paraleliza con mi proyecto de vida ser madre. ¿Qué es lo que está pensado ahí? ¿Cuál es? ¿Soy yo, trabajadora, empleada, dependiente de una institución? ¿Son los mismos los derechos? ¿Cuáles son los tiempos? Vuelvo a los 45 días, independientemente del sistema de cuidados, sino qué está previsto como a nivel legal para la futbolista. Y si estamos pensando en realidad que estas dos vidas sean posibles paralelamente. Parece que le hubiera pagado para que me hicieras la pregunta. Me encanta este tema. No fue así. No fue así. ¿Para qué me acomodo? Claro. No, bueno...
este es un tema que es sumamente importante y apasionante. Nosotros cuando hicimos la encuesta a la que me refería hace un ratito en el 2017 para las mujeres, que hablamos un poco de las condiciones, etcétera, los ingresos, notamos que las jugadoras estaban retirando del juego antes de llegar a su mejor momento en la profesión, ¿no? Ese pico que se da más o menos a los 26, 27 años, tanto en hombres como para mujeres, y las mujeres estaban retirando antes. ¿Tá? Entonces queríamos ver cuál era el factor principal que la llevaba a retirarse. A ver, el tema económico era un poco obvio, que fue uno de los factores, pero el otro era que querían comenzar una familia. Y no concebían compatibilizar la profesión de futbolista con tener una familia. Entonces, cuando decían, bueno, quiero empezar una familia, se retiraban. Entonces, este fue uno de los temas que como que nos enfocamos muchísimo desde FIFPRO y desarrollamos una política que le llamamos la política parental de FIFPRO, que es un documento que establece algunos derechos básicos. En realidad se llama política parental porque ni siquiera está solamente pensada para las mujeres, sino también para los futbolistas hombres que tienen hijos, que también tienen derechos y obligaciones frente a sus niños. Y con esa política parental que nos llevó bastante tiempo desarrollarla porque la maternidad no está regulada en ningún deporte a nivel internacional. Hoy solo el fútbol, porque ya me estoy yendo un poquito para adelante, pero hoy solo el fútbol tiene regulada la maternidad. Entonces no teníamos como de dónde sacar inspiración. Sí nos focalizamos en algunos deportes en particular, en Australia, en Nueva Zelanda, que tenían desarrollado en el rugby, en el netball. Bueno, yo no sabía ni lo que era el netball, pero bueno, tenían desarrollada la maternidad, a ver qué hicieron. Y nos fijamos en la OIT, en el convenio 183 del año 2000, que establece mínimos para la maternidad. Y dijimos, bueno, si nos basamos en la OIT, va a ser muy difícil para la FIFA decirnos que no, porque digo, ya están reconocidos los y las futbolistas como trabajadores, ¿cómo vas a decir que sí? Pero estos no tienen derecho a la maternidad. Entonces, bueno, sacamos un montón de derechos, digamos, de ahí, o nos inspiramos ahí, y presentamos esta documentación a la FIFA. Esto fue en enero, febrero del año 2000, marzo, COVID. Y dijimos, buah, vamos a darle un par de años, porque todo es lento con FIFA, y con COVID obviamente que había otras prioridades, ¿no? Había muchos incendios que apagar. Y sin embargo, los primeros meses sí, es verdad que quedó un poquito en pausa, pero a partir de agosto nos empezamos a reunir con los actores internacionales, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son los actores internacionales? FIFPRO en representación de los futbolistas, de los y las futbolistas a nivel internacional, y la Asociación Europea de Clubes. ¿Por qué europea? Porque no hay mundial. Y la Asociación Mundial de Ligas. ¿Tá? Todos esos junto con FIFA y normalmente la UEFA. Tengo entendido que invitan a todas las confederaciones, pero las demás no van. Bueno, cuestión, ahí estuvimos discutiendo un montón los derechos, y eso dio pie al nacimiento de las protecciones que se aprobaron a partir de enero del año 21, que establecen el derecho a la licencia maternal de 14 semanas, pagas a un mínimo, o sea, un mínimo de 14 semanas, pagas a un mínimo de 2/3 del salario, y un montón de otros derechos como el derecho de permanecer registrada, o si la futbolista acuerda con el club que la desregistren, de que apenas vuelve, que inmediatamente se la registre, aún fuera de las ventanas, ¿no? O de los periodos de registro. Se inventó un nuevo concepto que es de una jugadora que entre a suplir a esa futbolista que va a estar afuera por esas 14 semanas, o normalmente es más tiempo, porque las 14 semanas es la licencia maternal. Pero cuando la futbolista queda embarazada, esto es algo que también regulamos, es el derecho de la jugadora de decidir si ella va a seguir jugando o no, siempre y cuando esté, obviamente, en condiciones médicas aptas, que un médico le diga que está ok. Si ella está ok, ella decide, y no el club, y no el médico del club, sino su médico, si ella va a seguir jugando o no. Obviamente que el club va a tener que adaptarse a que está jugando con una jugadora embarazada,
O sea, todo con sentido común. Pero bueno, ella va a jugar hasta cuando sienta que quiere jugar o no, o desde el día 1 puede estar perfecta físicamente y que el médico le diga estás ok, y que ella diga no, a mí me da cosa, me muero, me da un pelotazo en la panza, no quiero. Perfecto, lo decide ella. Y ella va a tener derecho al pago del 100% de su salario durante el embarazo hasta que decida comenzar la licencia maternal, que ella va a elegir cuándo la comienza. Así que nada, para lo que era, que no había nada, fue como una revolución. Eso fue en el 2001. Y este año, en mayo de este año, se aprobaron nuevas reformas que incluyen la licencia por adopción, la licencia por familia se le llamó. ¿Qué es la licencia por familia? Es la licencia para la pareja de la progenitora para que también pueda tener la licencia. Pero es solamente para la pareja mujer, que esa es la cosa absurda, total, de la reglamentación, que no pudimos convencer a FIFA de lo absurdo que era, y tanto la adopción como la licencia por familia, solamente para las mujeres. Si yo soy hombre y adopto un niño, no tengo licencia. Si soy mujer, sí. Si yo tengo una pareja de mi mismo sexo y soy mujer, tengo licencia. Si soy hombre, no. Que alguien me explique cómo esto tiene algo de lógica. Yo no la encontré. Eso es lo malo. También nos podemos focalizar en lo bueno, que es que bueno, antes no había licencia por adopción, licencia por familia, ahora sí las hay. También se extendió a las entrenadoras que no estaban incorporadas dentro de las primeras protecciones, así que eso también fue bastante importante. Así que se ha avanzado en los últimos años increíblemente. ¿Cuál es la complicación? Si yo pienso en Uruguay, por ejemplo, es que estas protecciones están dentro del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, que es para futbolistas profesionales. ¿Tá? Pero eso es algo que quería mencionar y está bueno que también ahora me acordé. ¿Qué es un futbolista profesional o una futbolista profesional? 2 requisitos. Esto está establecido en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, en el artículo 2, que es obligatorio. Es decir, ¿qué quiere decir? Que se tiene que copiar y pegar en cada reglamento de cada federación en cada país. Que lo hagan o no es otro tema, pero eso es lo que eso es lo que debería pasar. ¿Y cuáles son esos requisitos? Contrato escrito y que se le pague más de lo que gasta esa jugadora o ese jugador en jugar al fútbol. ¿Tá? Se me tiene que pagar más de lo que son los boletos para trasladarme y de repente comprarme los botines, no sé. No es mucho el requisito, o sea, realmente. Y el contrato escrito ni siquiera tiene que ser un contrato de trabajo. Es un contrato que diga que yo voy a ir a jugar y porque yo voy a jugar, a mí me van a pagar una cantidad. Le pueden poner el nombre que quieran, porque les encanta la creatividad a los clubes, inventan un montón de cosas. No importa. El punto es, yo doy un servicio, me pagan por eso. Si se da eso, en Uruguay, que no existe fútbol profesional femenino en el sentido de tener una liga profesional, hay futbolistas uruguayas profesionales bajo esa definición. Esas jugadoras, si quedan embarazadas el día de mañana, están protegidas por el reglamento. ¿Está? Me emociono con este tema. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer. Segundo, voy a hacer 2 preguntitas cortas para no irme de tiempo. Sobre algunos temas que tocaron, el tema de, hablamos del tema de justificación de la resolución del contrato sin justa causa y el valor residual del contrato. Y eso capaz que es para los 3, pero también me interesa para Alexandra por el tema de FISPRO, lo que se maneja ahora es la compensación reducida, que se termina moderando la compensación y la verdad que me gustaría que alguien me explicara cómo se termina favoreciendo al club que no paga y se termina dando una compensación menor al jugador que ejerce su derecho fundamental, que es al trabajo. Eso por un lado y cómo lo maneja FISPRO para el futuro. Y después, sobre lo que también hablamos del caso Ariosa, si bien es un link case, obviamente por lo delicado de la situación, también es un link case, sobre todo se da por el hecho de la excepción al daño moral, al pago del daño moral.
y cómo eso termina siendo, lo llevó al principio, con la desigualdad en cuanto a la salud, porque el daño moral es el daño interno, patrimonial que sufre una persona, ese es el concepto, y entonces cómo puede ser la excepción que te paguen daño moral, porque si no terminamos siempre perjudicando lo que es hoy por hoy capaz que la mayor pandemia, una de las mayores pandemias que vivimos, que es la salud mental de las personas, que los futbolistas y las futbolistas lo son. Entonces también desde ese punto de vista, ¿cómo se ve? Gracias. ¿Empiezo? Bueno, el tema de la mitigación, que es lo que estaba explicando, que capaz que los que no lo tienen claro, está bueno explicarlo. Cuando se rescinde el contrato sin justa causa por parte del club o con justa causa por parte del jugador, es decir, se termina ese contrato y tiene razón el jugador, básicamente, ese jugador puede reclamar una indemnización. ¿Cuál es la indemnización? Es el valor residual del contrato, lo que hubiera cobrado hasta la finalización de ese contrato. Y lo que estaba explicando él es que se aplica un concepto de mitigación. ¿Y qué es la mitigación? Que si yo como futbolista consigo un nuevo trabajo por mérito propio, ¿no? Como cada vez que se consigue un trabajo, el valor que yo gano en ese nuevo contrato, ese salario, se va a deducir, se va a restar de lo que yo ganaría como indemnización por el valor residual de ese contrato que se me incumplió. ¿Está? ¿De dónde viene este concepto? Y está buenísima la pregunta, porque es algo que yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, decía, pero ¿cómo? No entiendo. Y me lo explicaba y yo decía, sí, entiendo lo que hacen, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene del bendito derecho suizo. En Suiza no existe una rama separada de derecho laboral. ¿Tá? Y no tienen un código laboral, tienen un código de obligaciones, el código de obligaciones suizo. Dentro del código de obligaciones, acá en Uruguay, por ejemplo, tenés el código civil, que serían las obligaciones, y tenés separado el código laboral. Y tienen principios distintos. ¿Por qué? Porque uno regula una relación contractual entre pares y otro regula una relación laboral que tiene todas las características de subordinación, etcétera, que conocemos, ¿no? de una relación laboral. Entonces, es muy distinto. Bueno, los suizos lo simplificaron y tienen todo regulado en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es el concepto que aplica para la mitigación? El concepto de enriquecimiento sin causa, que es un concepto que aplica en el régimen civil en Uruguay, pero que no aplica en el régimen laboral, ¿no? Entonces, ¿qué se dice? Se dice, bueno, sí, es verdad, el futbolista tiene razón, el club le incumplió el contrato, todo bien. Pero el jugador se consiguió otro trabajo. Igual está ganando el sueldo que iba a ganar con el anterior. Entonces, ¿para qué le vamos a dar más? Y tiene esa ilógica de decir, bueno, pero el club firmó un contrato, se comprometió y no le pagó 3, 4, 5 salarios y por eso se rescindió el contrato. Y no es solamente cuánto gano, que eso es la discusión que tenemos muchas veces en la Cámara, dentro de la Cámara de Resolución de Disputas con los otros jueces. No es solo la cantidad de dinero. Conseguir un nuevo club implica tener otros jefes, otros compañeros, y en la gran mayoría de estos casos que vemos en la CR de la FIFA, mudarte de país. Mudarte de país implica adaptarte vos solo, si estás solo, implica llevarte a tu familia, si tenés familia, implica cambiar a tus niños de país, no de colegio, de país, a tu esposa, a tu esposo, que si tienen que renunciar a su trabajo porque los mudás de vuelta. O sea, un millón de aspectos que no se consideran. Tampoco se considera que en esos 3, 4 meses que no me pagaron el salario, capaz que yo saqué un préstamo porque no me daba para pagar el alquiler, no me daba para pagar las cuentas, las obligaciones que tengo. Ese monto tampoco se considera. Porque de repente tengo que pagar un interés, ¿no? Si pido un préstamo no me lo van a dar gratis. Entonces, yo siento que no está del todo adaptado, pero viene por un concepto sumamente suizo, donde como... Exacto. Exacto. Y además también fomenta, desde mi punto de vista, un poquito a que los clubes incumplan con un poco más de tranquilidad, porque si el jugador es medianamente bueno, muy seguramente algo va a conseguir. Si no gana lo mismo que lo que le pagaba este club, gana un poco menos, bueno, le pagó la diferencia. Si gana más, listo, tranquilo. Lo que agregamos ahora en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA
por eso, porque nos pasaba que había incumplimientos graves aparte, o sea, incumplimientos de retención de pasaporte, o sea, cosas fuertes. Y si el futbolista se conseguía un contrato que era mejor al que tenía con el club incumplidor, la indemnización era cero. O sea, se lavaba las manos el club y chau, chau. Entonces ahora, cuando es por incumplimiento salarial, sí hay un mínimo de salarios que se paga, que son 3 salarios, cuando no hay una situación como muy, muy gravosa. Y puede ser de 3 a 6 salarios. Entonces, por lo menos se agregó eso. Pero si el club, que esos son de esos detalles de la normativa que al final generan injusticias, si el club me estaba debiendo 5 salarios y se apura y me rescinde el contrato antes de que yo se lo rescinda, hasta si yo lo puse en mora y me rescinde el club, no hay esa indemnización, porque esa indemnización solamente es cuando el futbolista rescinde por... Entonces, nada, tiene muchas injusticias. O sea que es difícil de explicar porque es bastante absurdo. No, te puedo entender por el lado del TAS. Porque no se escucha así. Por el lado del TAS, me cuesta entender por el lado de la Cámara de Solución de Disputas. Claro, es que el ACRD en realidad oficialmente no aplica derecho suizo, ¿no? Aplica la normativa de la FIFA, pero como su órgano de apelación es el CAS, el Tribunal Arbitral del Deporte en Suiza, te ves un poquito condicionado a veces. Igual hay muchas cosas que vos lo ves en la CRD de la FIFA y es muy distinto al CAS, las resoluciones, pero en el caso específico de la mitigación se incorporó al reglamento ahora, o sea que ahora no hay forma de... Ya era la práctica y en la última reforma que se hizo en ese artículo se incorporó en el reglamento el tema de la mitigación y es complicado. Y más complejo es aún cuando a veces en la CRD, que es la primera instancia, el futbolista gana y todavía no consiguió trabajo, porque aparte ahora la CRD está resolviendo más rápido. Antes se pasaba años para resolver, ahora más o menos 4 meses ya resuelve. Entonces de repente el futbolista todavía no consiguió trabajo. Entonces recibe toda la indemnización. El club apela y para el momento en que apela y va al TAS, ya consiguió trabajo y ahí le quieren mitigar, le quieren descontar y decís... Pero sí, una locura. No sé si quieren hablar de la mitigación. Acá no, por las dudas. Está claro que acá no aplica la mitigación, es en la Cámara de Disputas, que son los casos que explicó hoy Alexandra, que cuando son de diferente nacionalidad el club, la federación del club y el futbolista, ¿no? Acá eso no tenemos. Acá se paga el contrato igual entero, pero siempre, como dijimos hoy, en caso de conducta abusivas del club para con el futbolista o para obligarlo a rescindir, el jugador prueba eso, lo que quede de contrato el club tiene que pagar entero. Aparte que el jugador queda libre, se rescinde el contrato, como esto obviamente a causa y por culpa obviamente de los incumplimientos y hasta abusivos muchas veces del club, que el castigo es el más severo de todos, que todo lo que queda de contrato lo tiene que pagar, ¿tá? Pero en los casos, por ejemplo, de justa causa deportiva, que hoy hablamos un poquito, cuando el futbolista no juega el 10% de la temporada, es un derecho de futbolista, bueno, como no juego puedo ir, pero ahí por supuesto, nada, yo presento a Libertad, me pagan hasta el último día que fui, no hay un castigo mayor que eso. Lo mismo que en el caso de atraso de salarios, cuando el jugador tiene esa posibilidad de quedar en libertad, también lo mismo, pagan hasta el día que tengo la libertad, no es que, porque uno puede decir, bueno, está, pero vos la pediste porque no te venía pagando, pero bueno, ahí no hay ese castigo tan severo que se castiga todo el contrato para adelante. Yo por las dudas para dejarlo claro. Y lo otro, Diego, Ariosa. ¿Por qué la excepción del daño moral en Ariosa como excepción? Era por ahí. No me acuerdo. ¿Por qué se tomaba como excepción el daño moral, llevándole al tema de la desigualdad y el tema de la salud? Sí. No es un concepto que comúnmente se falle. Los del Zoom te van a odiar. Me refería a que es el concepto de daño moral como indemnización es la excepción, por eso el caso Ariosa es un leading case por esa razón y cómo no se ha logrado, digamos, que hoy por hoy con el tema de la salud de los futbolistas y las futbolistas se tome más en cuenta el daño moral para que se termine indemnizando dentro de ese concepto. Sí, yo creo que ahí es un tema de valoración de la prueba, claramente, y de la formación de los aplicadores del derecho, porque, digamos, para probar el daño moral, y más cuando deriva, digamos, de daño psicológico, la prueba termina siendo diabólica, porque prácticamente, exactamente,
es una pericia y son muchas cosas, pero básicamente parece que además quien está sufriendo daño moral debería, no sé, descompensarse y debería demostrar de una manera destructiva absolutamente cuál es el daño que está sufriendo para que el otro pueda valorarlo. Entonces creo que es muy complejo la prueba y que es un poco lo que hablábamos hoy, de que todos quienes en algún punto somos aplicadores del derecho, creo que debemos necesariamente tener formación en ese tipo de cuestiones, como es todas las implicancias de salud mental y todo lo que deriva, digamos, el ser humano como ser humano integral, ¿no? Digamos, con todo lo que eso implica, para poder valorar la prueba necesariamente y no tener que estar siempre buscando como la absoluta gravedad de los hechos y esos dictámenes súper determinantes, etcétera, para poder determinar el daño moral. En este caso que hoy estábamos mencionando cuando hablamos de la ocupación efectiva, que fue un caso también que acá fuera nombrado, que fue Defensor Sporting con 9 de los futbolistas que apartó, el daño moral que sufrieron muchos de los futbolistas, por no decir todos, realmente fue absoluto. De verdad, nosotros desde la Mutual hicimos un trabajo de apoyo y el Departamento de Salud Mental muy importante, porque es lo que explicaba hoy, más allá de lo deportivo y de lo físico, había un padecimiento absoluto. Y el tribunal no, digamos, entendió que no lo pudimos probar, ¿no? Más allá de que resultaba, no sé, y eso a título personal, absolutamente desgarrador ver jugadores de 30 y pico de años con todo lo que eso implica, sumamente aguerridos en la cancha, llorando desconsoladamente frente a un tribunal explicando cuál era su vivencia personal. ¿Viste? Entonces creo que es eso, que es un tema de valoración de la prueba y de falta de conocimiento y de falta de herramientas de quienes en definitiva son los aplicadores de derecho, que muchas veces no pueden salir del papel y ver como la situación desde la generalidad y ver justamente eso, ¿no? También lo que hablábamos hoy en el tema del fútbol, cómo en una carrera tan corta, tan acotada, con todas las exigencias que tiene el futbolista, ¿no? Frente al éxito y frente al fracaso. Porque uno le va bien o le va mal en el trabajo y capaz que llega a su casa y lo charla con su familia. El futbolista hoy y la futbolista con las redes sociales está expuesto a los comentarios, a los haters, al éxito que no es tan éxito. Digo, hay todo un montón de elementos que hacen que necesariamente uno tenga que tener herramientas para poder sobrellevar eso. Y muchas veces yo siento lo mismo, que se toma algo como una excepción que no debería ser la excepción. Debería quizás ser la regla y establecer eso, prueba que no sea tan diabólica y que quien valore esa prueba tenga las herramientas suficientes para darle el valor que se requiere. No sé si alguno quiere. Se pelea. No, 100% de acuerdo con Flo, obviamente, creo que es clarísimo. Es más, creo que, yo ahora no me acuerdo el nombre del estudio, pasó un par de años, había salido un estudio también hasta en materia laboral, la cantidad de demandas que había en materia laboral, de acoso laboral o daño moral, y el poquito porcentaje que se ganaban. O sea, una cantidad enorme de denuncias y demandas que se iniciaban. Te habló, si fuera el fútbol, ¿no? Te habló ya en el ambiente laboral, ¿no? En normativa laboral uruguaya, en los tribunales laborales. Y era muy poquito esa mañana. Y sin duda que está demostrando lo que dice Flo, la cuestión y lo difícil que es la cuestión probatoria, ¿no? En todos los ámbitos, pasa con el fútbol. Es más, hasta no sé si es llamativo o no, pero por ejemplo, en el caso de Airosa pasó una situación que también la reclamamos en el caso de Defensor, que nosotros reclamamos especificidad del deporte. En el caso de Airosa también se surgió ese reclamo. Nosotros también lo tomamos también, y cuando hicimos el caso con Florencia de estos futbolistas de Defensor, que estaba comentando recién, pedimos el daño moral que no nos dieron, pero sí nos dieron la especificidad del deporte. Una cosa, porque vos decís, bueno, pero no, porque van como medio enganchadas, especial deporte, así, nada, resumiendo así, de manera bien rápida y sencilla, es como ese daño, o sea, estamos hablando de un daño, no por ese tipo de reclamo, pero como un daño mayor que se da justamente por la especificidad de la actividad que se desarrolla, en este caso el fútbol profesional, y un daño totalmente evitable porque ese daño la provoca a sabiendas de ese daño mayor que estás provocando. ¿Por qué? Porque sos gente de fútbol, que sabe cómo funciona, que los pases, que la cosa, que la opinión pública, que los periodos de transferencia, etcétera. Lo digo en resumen, porque si yo me puedo otro tema, lo de especificidad del deporte,
Pero nosotros lo reclamamos como que en verdad se produjo un daño mayor en este caso, porque acá es todo gente de fútbol, eran dirigentes con años de experiencia, etcétera, y sabían las consecuencias gravísimas que provocaba apartar a esos futbolistas, sabían perfectamente cuando hoy hablábamos del daño que le provocase en su carrera. Para empezar, lo sabían perfectamente el menoscabo psicológico que provocaba para mandarlo solo, las redes sociales, los insultos a la hinchada, la exposición, ¿no? Porque muchas veces también la opinión pública, ni que hablar que le decían cualquier disparate por las redes y amenazas, poco más que traer unos traidores y enemigos del club y una cantidad de barbaridades. Entonces, era como un dominó de todo un daño mucho más mayor lo que provocas. Ya no es solo te aparto, es una especie de sanción y, no sé, o te hago un descuento de salario. Es un dominó, un daño 10 veces mayor, ya sabiendo lo que estás haciendo, porque conoces el mundo del fútbol en el que estás y sabés que en la especificidad de esta profesión, del fútbol profesional y en este contexto, en esta idiosincrasia del fútbol uruguayo, estás haciendo un daño realmente mayor que era evitable. Entonces ahí justamente, ustedes que en ese caso sí nos dio la razón el tribunal en eso. No dijo que no el daño moral, pero sí nos dio la razón en eso y hubo un castigo un poquito mayor por especificidad del deporte, que también pasó en el caso de Airosa. Ali, vas a... Sí, no, solamente para comentar que a nivel internacional, incluso en el caso de Ariosa, en la CRD no se le dio esa indemnización y fue en la apelación en el CAS que sí se otorgó. Y en la CRD nunca se había otorgado daño moral hasta hace 2 años que se otorgó el primer caso de daño moral y hace poquito tiempo hubo 2 más. O sea, y en la historia de la CRD que se creó en el año 2001 y que ve miles, ha visto miles y miles de casos, solo hubo 3 casos en los cuales se otorgó daño moral. Y la discusión que hay muchas veces es, no está contemplado en la normativa la posibilidad de otorgar daño moral. Entonces, gran parte de los jueces se agarran de ahí y ya de plano te dicen no está contemplado en la normativa, no se puede aplicar daño moral. Y después sí pasa mucho también, y esto está bueno tenerlo en cuenta, que hay veces que los abogados piden sin justificar, ¿no? Y hay veces que es verdad que parece como bastante obvio, ¿no? Un daño, pero digo, si sos abogado, sabes que cada cosa que tú solicitas tenés que explicar por qué la estás solicitando, basado en qué normativa, si es basado en una normativa y con evidencia. Entonces, si vos pedís daño moral y no presentás nada, a veces es muy difícil, por más de que parezca obvio, porque el daño efectivo deberías de probarlo. En los casos en que se otorgó últimamente, fueron casos sumamente extremos, o sea, tampoco es que ahora está relajada la CRD, o sea, fueron casos realmente de un chico que tuvo que saltar de la habitación del hotel, tirarse para abajo, huyendo de los patobicas del club que le venían a pegar y ya le venían debiendo no sé cuántos salarios y le habían retenido el pasaporte. O sea, ¿viste cuando pones tic, 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 todas las conductas abusivas que pueden existir? Y ahí fue como, le damos. Y se presentó un informe psicológico del futbolista que mostraba lo que lo había afectado ese conjunto de conductas. Y otro que también es muy particular fue que el futbolista le insistió varias veces al club porque no estaban tramitando el tema de la visa. Entonces él dijo, yo no quiero quedar ilegal acá. El club le dijo, sí, vos tranquilo, nosotros estamos en eso, cualquier cosa, nosotros nos ocupamos, estamos en eso. En el estamos en eso lo pusieron a vivir en un complejo con otras personas porque nunca quieren pagar mucho, entonces, compartida la habitación. Los compañeritos de habitación estaban en cosas ilegales, vino la policía, justo no había ningún compañerito, estaba él en la casa, encontraron sustancias, no sé, no me acuerdo exacto si eran sustancias o si eran cosas de contrabando, no sé. Y claro, para adentro, sin papeles, porque no tenía... Entonces, inmediatamente cuando pudo hablar, llamó al club. ¿Y qué hizo el club? Y esto quedó probado, y entonces, claro, fue como muy fuerte. Le debían, además de que no le estaban tramitando la visa, para variar, le debían como 3, 4 salarios, no me acuerdo cuántos, pero bastante. Estamos hablando de un jugador, aparte, con un salario muy bajo, o sea, una situación muy precaria toda, ¿no? Fue a la cárcel, mandó un delegado del club a la cárcel con un documento que decía que renunciaba a todos los salarios que
que le debía al club y le dijo, si tú me firmás este papelito, yo te saco de la cárcel. Y el futbolista, increíblemente, porque en estos casos normalmente dicen, te firmo lo que quieras, ya imagínate estar detenido, le dijo no. No me acuerdo cómo fue que llegaron a FIFPRO, porque alguien conocía a alguien que conocía a alguien, bueno, y se contactaron con nosotros y bueno, ahí lo ayudamos y bueno, a ese caso sí se le dio daño moral, pero digo, estamos hablando de algo mafioso, como, claro, pero... Bueno, bueno, sí, ahora sí. No, simplemente que en realidad tenemos problemas con el daño moral en general, pero bueno, también hay un tema, no quiero dejar de mencionar, el acceso a la justicia y todo lo que tiene que ver con los tribunales, que no quiero entrar, pero mis colegas me entienden. Bueno, eso también ha sido otro grave problema para los futbolistas, que ir a la justicia es un pecado que puede ser perseguido ante la mirada de todos. Así que bueno, agradecerles a todos por estar acá presentes, por el tiempo, especialmente a la universidad en la persona de Verónica y a la Mutual en la persona de Diego. Muchas gracias y a ustedes por su tiempo. Gracias. Bueno, agradecerles a todos y a todas. Nos vamos a volver a encontrar el lunes 23 de septiembre con un tema que justamente se une a lo que terminamos hoy de hablar, ¿no? Que tiene que ver con las desigualdades. En este caso va a ser el acoso, van a ser los deportes que tienen que ver quizá con mal llamados deportes menores. Decirles también que a nivel de la investigación en salud, en psicología del deporte en particular, existe el concepto de mobbing, que es el acoso laboral, y que hay algo que nos tenemos que cuestionar como agentes de salud. Si los agentes legales, asesores legales, no pueden probar acoso, no pueden probar daño moral, es porque hacemos malas evaluaciones psicológicas. Porque si los profesionales de la salud no somos capaces de poder demostrar que alguien ha padecido un sufrimiento, tenemos que cuestionarnos nuestro rol. Y se los digo porque me especializo en hacer evaluaciones psicológicas. Y muchas veces recibo evaluaciones de otros profesionales que me quiero agarrar la cabeza. Y que digo, porque a veces esto depende de una beca deportiva, depende de una promoción, depende de un contrato laboral, pero también depende de una internación psicológica o no. Depende de que te saquen los hijos o no. Entonces, todo esto que decía, si los asesores legales no pueden probar un daño moral, también tiene que hacernos cuestionar qué hacemos los profesionales de la salud para demostrar el sufrimiento. Entonces, acá es un llamado porque a veces nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esto con la salud? Tiene mucho que ver, porque además todos los agentes trabajamos en conjunto. Entonces, y qué importante es estudiar esto, ¿no? Porque el contexto del deporte como vivimos tiene muchas particularidades que no debería quizá tenerlas, pero las tiene. Entonces es sumamente importante que nos formemos y que estos espacios justamente sean para hacernos preguntas, cuestionamientos, y nosotros sacamos apuntes de lo que necesitamos seguir hablando, y también como universidad, de qué programas tenemos que seguir, de alguna manera, creando para responder a las necesidades de un mundo real. Y si en una maestría de salud y deporte no sabemos evaluar psicológicamente y poder generar informes que sean de calidad, estamos en un problema. Bueno, yo para agregar, obviamente agradecer la presencia de todos, a los que están también por el Zoom. Excelente a los profesionales por su exposición, la verdad que felicitaciones. A nosotros obviamente nos enseñan constantemente. Y bueno, después resaltar, sí, el gran beneficio que tuvieron estos cambios para nosotros, esta modificación en el estatuto, una negociación que fue ardua, que nos llevó mucho tiempo,
el gran trabajo, ni que hablar de Martín y Florencia, de toda la directiva en las distintas instancias que estuvimos de negociación, que fueron unas cuantas, sumado obviamente al contexto político que hoy vivimos dentro del fútbol, que muchos lo conocen, que también se nos metió en esta negociación colectiva que la hizo más compleja aún. Obviamente agradecer a los futbolistas y al gran compromiso que tuvimos también en toda esta instancia, participación en reuniones de delegados, asambleas con participaciones históricas, y bueno, la verdad que valoramos mucho lo conseguido. Como decía Alexandra, el sentido común en el fútbol lamentablemente no prima, entonces bueno, fue lo que lo hizo más complejo, pero quedamos la verdad que muy contentos con las mejoras alcanzadas, sabiendo que obviamente que esto tiene cambios y las cosas se van modificando constantemente. Entonces, hoy hablamos de ocupación efectiva, obviamente tuvimos mejoras en lo económico, el seguro lesión, leía también algo, preparaste, Flor, de las obligaciones, que en general era solo para los futbolistas. Bueno, hoy, ya desde el 2007, creo que ya hay obligaciones para los clubes, que también en estas modificaciones también sumamos obligaciones para los clubes, que obviamente que para nosotros, por ejemplo, en condiciones de trabajo y a nivel de cobro de los salarios son muy importantes, que también quedaron plasmadas. Así que bueno, no quería dejar de acotar un poco eso. Gracias nuevamente y los esperamos para la próxima. Un abrazo para todos.